Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Esto es No Hay Más, la revista semanal de Arriba Desnudo. Yo soy Mauricio José Suárez y les doy la bienvenida a este espacio donde tratamos de pensar la realidad de manera un poco distinta. Por lo menos de manera un poco menos tonta que como nos la pintan alrededor. Hace un frío que pela, se los advierto, Estoy helado y con rinitis, entonces probablemente de cuando en cuando haga yo un pequeño corte para sonarme. Por lo menos soy honrado respecto a lo que hacemos aquí. Y, eh, bueno, estamos viviendo, decía yo con Jonás ayer, anteayer, que hay una maldición china que dice ojalá vivas en tiempos interesantes. No sé si sea cierto. Como otra maldición china que dice ojalá tengas un socio, que es lo peor que puede pasar según los chinos. Pero tiempos interesantes vivimos y estos tiempos interesantes exigen de nuestra parte una mayor conciencia de lo que ocurre en realidad a nuestro alrededor y de una toma de posiciones que no se limite a los lugares comunes que escuchamos y que ya con eso nos defendemos, ¿no? Y voy a empezar con algo que por ahí va. Me dice alguien por aquí que hay un tal Peter Schweizer que acaba de lanzar un libro que se llama The Invisible Coup, que quiere decir el golpe de Estado invisible. Dice que México quiere sus territorios. ¿Para qué? No tengo idea. Si no puede México gobernar el territorio que ya tiene. Que el gobierno mexicano y los mexicoamericanos, que no tienen mucha relación entre sí, se quedarán con los territorios perdidos. Me imagino que te refieres a la zona de California, Texas, Nuevo México, Arizona. Es el 50% del territorio mexicano que se perdió en la guerra de 1847-48. Y los 52 consulados mexicanos en los Estados Unidos conspiran para lograrlo. De veras los mega loquitos. Sí, porque no hay ni un señalamiento de que así sea, y además, ¿qué van a hacer? Es como sacarte el tigre en la lotería, ¿no? ¿Qué haces con eso después? No, o sea, a mí me parece absurdo, es perfectamente absurdo. Pero aquí hay una que afortunadamente me dio tiempo de buscar los datos ahora, porque es muy fácil encontrarlos, si los quieres encontrar, sobre todo en la época actual. No tienes que ir a la hemeroteca, no tienes que ir a la biblioteca. Yo me pasé horas en la Hemeroteca Nacional, que estaba en los terrenos de la Universidad Nacional Autónoma de México, no sé dónde esté ahora, viendo periódicos del pasado, ¿no? Ahora todo esto es muchísimo más fácil, pero mira, dice Laro Salvat: buenos días, Mauricio, gracias, y comunidad de Arriba Desnudo, gracias por compartir la entrevista con el diputado Jonás. En fecha reciente, el periodista César Pineda comentó que Europa y Canadá no les gusta que Trump los trate como ellos tratan a los países del sur global. O sea, que el trato que Estados Unidos le da a Europa, humillándola, amenazándola con invadirla, saliendo de los organismos internacionales, amenazando con destruir la OTAN y aliándose estrechamente con Vladimir Putin, es lo mismo que hace Europa con los países del tercer mundo. Como dirían aquí en España, tócate los cojones, morenito. Esto con relación al celebrado discurso del primer ministro de Canadá en Davos. Mira, te voy a dar datos, porque si los datos son los amos de todo. Los saqué ahora mismo, era muy fácil. 2024. La Unión Europea más los países miembros del equipo Europa aportaron aproximadamente 88.700 millones de dólares solo a través de los Estados miembros que forman parte del Comité de Ayuda al Desarrollo para los países del tercer mundo, para estimular el desarrollo, lo que se llama la ayuda al desarrollo. La Unión Europea y sus Estados miembros destinan anualmente más de 100.000 millones de euros para ayudas al desarrollo en el tercer mundo. Esto se traduce en pozos en África, en campañas de vacunación en Asia, en trabajos en América Latina. 100.000 millones de dólares. ¿Me estás diciendo que Donald Trump le da 100.000 millones de dólares a Europa? Obviamente no. Lo vuelvo a repetir, Europa tiene graves pecados del pasado, que no son de la Europa de hoy, pero que son
Históricamente Europa lo considera, sí, una deuda. Yo me acuerdo que los que más dan son los holandeses. Los holandeses dan unas cantidades increíbles de dinero al desarrollo, de ayudas al desarrollo, de todo tipo, que tú ves la influencia de la Unión Europea en cualquier país pobre del mundo, al que te vayas y preguntes, oye, aquí qué hacen los europeos, dónde hay, qué financian, qué pagan, a quién le dan dinero, qué cosas se hacen con eso. Esta es la Europa desconocida. Es algo que en Europa sabemos perfectamente, incluso sabemos los errores que ha habido en las ayudas al desarrollo. Yo me acuerdo de un libro extraordinario que ha ayudado a reorientar la ayuda al desarrollo en España, en Europa, perdón, que se llama Blanco Bueno busca negro pobre. Es brutal el título, pero hacía una reseña de muchas veces los errores de la ayuda al desarrollo, que a veces crean dependencia emocional. Yo tenía una amiga que trabajaba en Camerún, si mal no recuerdo, sí, porque era francófono el país africano, y entonces había unos créditos para iniciar pequeñas empresas de mujeres en Camerún, para independizarlas. Eso es maravilloso, ¿no? Y entonces las mujeres iban y le preguntaban a mi amiga qué empresa tenían que poner, qué tipo de empresa sería más conveniente poner. Mi amiga les decía, oye, es que yo no sé de empresas, pero tú sabes lo que sabes hacer. O eres bordadora, o eres ceramista, o eres talladora en madera, o cultivas espárragos, qué sé yo si se cultivan espárragos en África, es un caso. No sé lo que haces, pero tiene que ser una empresa de lo que sabes hacer, porque con eso vas a poder ofrecer un producto de calidad y por lo tanto aprovechar el crédito para comercializar lo que vas a hacer. Había una dependencia emocional que era muy difícil romper. Esto se ha visto, es cierto, existe, es uno de los problemas que hay que impiden en gran medida que estas ayudas al desarrollo realmente provoquen una independencia económica en grandes sectores de la población más desfavorecida en África. Pero Europa está allí y el dinero europeo está allí y los cooperantes europeos están allí. A veces unos hacen turismo activista, ¿no? Y está muy mal. Pero hay muchos que van y trabajan de verdad, ya sea como voluntarios o como miembros de organizaciones no gubernamentales con sueldos bastante de mierda, porque consideran que es lo que deben hacer para ayudar a que salga adelante. Sobre todo, los casos que mejor conozco son de África, porque yo soy de los convencidos que África también es el futuro. Pero esta Europa es desconocida en América Latina, en Estados Unidos, y es desconocida por conveniencia de muchos, que como este que llama César Pineda, que no sé quién sea o de dónde salió, por qué cree lo que cree, generan sus propias dinámicas de activismo despreciando una Europa que desconocen. Y eso me parece muy alarmante. La verdad me parece muy alarmante. Pero ahí están los datos, ¿no? ¿Qué más tenía? ¿Hay algún otro dato que era interesante? En el marco financiero 2021-2027, la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea gestiona un presupuesto de 11.600 millones de euros, o sea, 1.650 millones solo para atención en casos de emergencia, terremotos, deslaves, deslizamientos de tierra, tormentas, ciclones, inundaciones, etc. España, su ayuda al desarrollo, España solamente en 2024 dio 4.000 millones de euros que no los da el gobierno mexicano a sus indígenas. ¿Ok? La Unión Europea y sus Estados miembros son los principales donantes de ayudas al desarrollo en todo el planeta. Agarra esto y se lo untas así a César Pineda, le dices que como periodista es tan bueno como yo saltando con pértiga. ¿Ok? Es que sí, de verdad. ¿Qué más me dicen? A ver, Mauricio. Don Mauricio, no me digan Mauricio. La Ciudad del Vaticano es la única teocracia bien vista por la mayoría de las personas. No sé quién es la mayoría de las personas. Yo creo que las teocracias árabes están muy bien vistas. Las teocracias musulmanas están muy bien vistas por los musulmanes. Por otro lado, el Vaticano, vemos algunos que no lo vemos con buenos ojos, ¿eh? Así que no.
No, no le veo la lógica. ¿Has leído noticias del Imperio de Fernando del Paso? No, pero conozco el principio, que es algo que me parece siempre me pareció justo, que es rescatar la figura inocente de Maximiliano y de Carlota. Maximiliano realmente creía que México lo quería como emperador. Solo le fueron a contar la junta de notables aquella en la que estaba el hijo de Morelos, Juan de Pomuceno Almonte, ¿no? Y le fueron a decir a Napoleón III que México necesitaba un emperador porque no se podía gobernar solo. Y Napoleón III, que le sobraba un poco a Maximiliano de Habsburgo allí, en sus ajedrezes europeos, dijo, pues mira, ese que es medio tonto, que lo era, pero era buena gente. Y cuando llega Maximiliano a Veracruz, le crean una especie de aldea Potemkin donde la gente le da la bienvenida y lo vitorea. Y él dice, pues qué bien, la gente quiere que yo los gobierne y reine sobre ellos, qué lindos que son. Esto no era la imagen que la historia oficial mexicana había dado, aunque en realidad se centraba más en los villanos mexicanos que en el propio Maximiliano, ¿no? Entonces yo creo que el rescate de la figura de Maximiliano como un hombre inocente, ingenuo, bueno y de ideas avanzadas en el siglo XIX es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué dejan solo a Maximiliano? Los conservadores mexicanos. Bueno, Napoleón III se da cuenta que el negocio no le va a salir, retira sus ejércitos, porque además tenía otra guerra pendiente en Europa, no me acuerdo qué guerra estaba involucrado en ese momento, en 1850-60, Napoleón III, y se lleva sus ejércitos. Pero los conservadores mexicanos lo abandonan porque es liberal, porque tiene ideas más cercanas a Benito Juárez que a Miramón Mejía y Juan de Pomuceno Almonte. Y entonces resulta que se han traído al enemigo, los que esperaban traerse un emperador, pues el estilo pomposo y inservible de Iturbide, ¿no? De Agustín I. Entonces lo abandonan, lo dejan solo. Y aquí les voy a contar una historia que siempre me ha interesado. Hoy comentaba yo, a la hora de comer, que escribí alguna vez una historia para una historia de Querétaro que se hizo cuando yo vivía en Querétaro, de dos chicas que eran amigas, pero una era familia imperialista y otra republicana. Cuando llega Maximiliano se rompen las relaciones, no se ven durante mucho tiempo. En Querétaro las dos son queretanas, pero el día que Mariano Escobedo logra entrar por el convento de la Cruz para entrar a Querétaro, que estaba fortificado, y finalmente terminar con la intervención francesa y detener a Maximiliano, pues estas dos chicas se encuentran escondidas en la misma cuadra, entre boñigas de caballos y paja y suciedad. Se vuelven a encontrar como amigas y se dan cuenta de que hay que reconciliarse una vez terminado la aventura del imperio. Pero lo interesante que les quiero contar es lo que vino después. Mariano Escobedo evidentemente arresta a Maximiliano y Benito Juárez decide fusilar a Maximiliano. Cuando la condesa de Salm fue a verlo, mucha gente le fue a pedir por la vida de Maximiliano, y Benito Juárez lo único que decía es que no lo fusilo yo, lo fusila la República. Pero hay una anécdota poco conocida, que es a la que quiero llegar. Ya sé que me tardé y doy vueltas, pero así soy yo. Después del fusilamiento de Maximiliano, la noche del fusilamiento de Maximiliano, su cuerpo fue embalsamado, mal por cierto, y fue depositado precisamente en el convento de la Cruz. Y en la noche Benito Juárez fue a ver el cuerpo de Maximiliano. Entró a donde estaba depositado el ataúd con los restos del emperador, y cuentan que estuvo entre media hora y una hora allí. Yo siempre quise hacer un cuento donde me imaginara, especulara yo sobre lo que puede haberle dicho, o lo que puede haberle dicho Benito Juárez
al cadáver de Maximiliano, que era de los suyos, además, desde el punto de vista político, era un hombre liberal. Entonces, siempre me quedé con la idea de qué le habrá dicho Benito Juárez. Pues se habrá imaginado que le respondía el otro, ¿no? Nadie habla con los muertos no responden. Esto, cualquiera que les diga que habla con los muertos y que les responde, no es cierto. Pero cuando uno habla con la memoria de un muerto, con un muerto, se imagina cómo le respondería, ¿no? Entonces era un diálogo que me parecía de lo más interesante que nunca he hecho, el diálogo entre Benito Juárez y Maximiliano, porque nunca se vieron en vida. La única vez que los dos estuvieron juntos fue allí, cuando ya Maximiliano había muerto, y poco después pues el cadáver fue embarcado para Europa. Así que esa es la historia, pero entiendo por qué Fernando del Paso se ocupó pues de reivindicar la figura de Maximiliano y me parece una buena idea. Bueno, ¿cuál es tu opinión de Pedro Aznar, ex bajista de Serú Girán? Ninguna, no lo conozco como tal. Lo siento, no es un instrumentista que yo tenga conciencia de que existía hasta hoy. ¿Alguna opinión sobre las posibles colaboraciones con The Warning en su próximo disco, especialmente con una tal Karin León? Hice una búsqueda rápida en internet y canta regional mexicano. No lo sé. Acabo de ver, antes de entrar al aire, antes de empezar a transmitir, estaba yo viendo Instagram y hay un pequeño reel de The Warning en plan muy taberna del... Pues una taberna del oeste, pero medio fake, porque tenía unos dardos, ¿no? Que son más bien británicos, donde Paulina está jugando al póker y creo que Dani está con un taco de billar, en una mesa de billar, y él está en una barra. No opino nada, yo no prejuzgo. Quiero oír el disco. Este es el primer aviso, claro, lo ves tú y dices, aquí viene el disco. Si van a traer a cantantes regionales, si van a hacer lo que se les dé la gana, me da exactamente igual. Lo quiero oír. Y lo quiero oír varias veces. Porque con The Warning me ha pasado siempre, excepto quizás en 21st Century Blood, que hay muchísimas canciones que tengo que oír 3 o 4 veces para darme cuenta de qué es, porque es mucho más complejo de lo que parecía originalmente, ¿no? Tardan en entrarme las canciones de The Warning, pero luego se quedan ahí para siempre, ¿no? Y se quedan ahí porque yo sigo diciendo que no, The Warning no tiene una canción mala. Y eso solo se puede decir de muy pocos grupos en la historia. Quizás de Queen, que tenía canciones deficientes, pero no malas. De los Beatles, de Creedence Clearwater Revival, quizás. Led Zeppelin tiene canciones muy deficientes, ¿no? O sea, realmente es maravilloso. Entonces no sé, no quiero opinar nada más que quiero el disco ya, por favor. Y si nos van a dar a cuentagotas como el anterior, ay, bueno. ¿Alguien sabe qué pasó hoy sobre Cuba y Estados Unidos? No tengo informes todavía. No sabía que usted conocía a Miguel de Casa, un prodigio que se tuvo que ir de México para prosperar en la industria del software. Sí, mira, conocía a Miguel de Casa cuando hackeó la CREI de la UNAM. Y luego en el programa de radio que tenía yo en aquel entonces con Mario Méndez Acosta y Mónica Lavín, muy interesante, yo llevé a Miguel de Casa que contara cómo había hackeado la CREI, porque además parece que el sistema que usó era trivial, pero que era increíble que la supercomputadora de la UNAM no tuviera una protección contra él, ¿no? Y hemos coincidido algunas veces desde entonces, hasta esto hace 30 años, ¿no? Pero sí. Estoy empezando la comedia. ¿Algún consejo para hacer humor negro y no morir en el intento? No le va a gustar. Va a haber gente a la que no le va a gustar. Tú tírate para adelante. Si gente como Jimmy Carr o como... Es que el que pienso sobre todo es en Jimmy Carr, que hace chistes de todo, de las cosas menos de hacer chistes del mundo. Igual que hay otro británico que también. Yo creo que se puede intentar, ¿no? Se debe intentar. Habrá gente que se ofenda, porque la gente se va a ofender siempre. Siempre va a haber gente que se ofenda
Así que da igual. Buenos días del sur de Baja California. Hola a todos los que dicen hola. Hola a ustedes. Feliz casi cumpleaños. No me lo digas. ¿Volverías a hacer galería nocturna? Sí. ¿Hablarías de Remedios Varo? Creo que ya hice una galería nocturna de Remedios Varo. Habría que revisarlo, pero te lo digo de inmediato, ¿eh? No, esto no tiene misterio, mira. Varo. No, tengo un vídeo entre Remedios Varo y Frida Kahlo, que por supuesto Frida Kahlo me parece una pintora enormemente deficiente, prefiero ver a Remedios Varo, y otro sobre uno de los más impresionantes cuadros de Remedios Varo que yo iba a ver a casa de una amiga mía que tenía más dinero que puedes imaginarte en la vida. Y yo hacía teatro con ella, era de mi escuela, hacíamos teatro, y entonces yo iba a su casa a ver la planta insumisa de Remedios Varo, que era propiedad de su familia, junto con un pequeño cuadro, un pequeño apunte a tinta de un niño medio terrorífico en una barquita de vela. Y yo, cuando quedaba con ella, llegaba yo antes a su casa y me ponía a ver el cuadro, y el mayordomo me ofrecía té. De verdad, es una cosa alucinante, en México mismo. Pero sí, quizás una de Remedios Varo viene al caso. Leonora Carrington, nunca me gustó tanto Leonora Carrington. Y Antonio Villarán, no, Antonio Villarán, ¿quién es ese señor? ¿Quién? ¿Has visto su pintura? ¿Has visto su pintura? Si no quiero hablar de Frida Kahlo, imagínate un señor que pinta como él y luego dice que pinta mejor que Van Gogh. Es maravilloso, ¿no? Bueno. Santiago Hermesilla ha dicho que tiene un plan para los mexicanos. Bueno, Santiago Hermesilla, qué bueno que tiene un plan, entonces ya está resuelto todo. ¿Quién le hace caso a ese tipo? Es irrelevante. ¿Qué opinión te merece la peli de Jesucristo Superstar? Es muy buena, pero tan fantástica como Los Miserables o como, no sé si ese es el West Side Story o Frozen, ¿no? Está bien. Fíjate que la primera entrevista que yo hice en mi vida, en la revista Sonido, que existió muy poco tiempo, la sacaba la misma editorial que hacía la revista Elle, donde yo publiqué algunas cosas también. Pero la primera entrevista que hice en mi vida fue cuando se estrenó la película de Jesus Christ Superstar en México, y el que hacía el papel de Judas vino a promover la película, y entonces nos invitaron a una, pues más que rueda de prensa, porque éramos como 7, 8 periodistas, pues a una conversación con él. Y la revista Sonido me mandó a hablar con él y a hacerle la entrevista, digamos, colectiva. Es la primera entrevista que hice en mi vida. A mí me gusta mucho. De hecho, acabo de ver una puesta en escena absolutamente maravillosa de una sola canción. No sé si está puesta toda la ópera rock de Jesus Christ Superstar, Jesucristo Superestrella, pero con Alice Cooper haciendo de Poncio Pilatos. Es genial, absolutamente genial. Cuando la reunión de Cristo con Pilatos, cuando Pilatos canta Jesus, I am overjoyed to meet you face to face. You are all they talk about, the wonder. Y Alice Cooper haciendo ese papel me pareció lo mejor que he visto en muchísimo tiempo. Es bueno, es buenísima. No necesito dejar de ser ateo para disfrutar eso. Me gusta. Yo de pequeño quería poner comedias griegas, donde aparecían los dioses griegos y no tenía ninguna necesidad de creer en ellos. O sea que siempre termino muchas de mis intervenciones diciendo o sea que, pero nunca digo o sea que. Queda siempre una cosa abierta allí para que ustedes lo rellenen. ¿Es verdad que España va a legalizar a muchos inmigrantes que estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025? Sí.
el gobierno español del Partido Socialista Obrero Español, encabezado por Pedro Sánchez, dos entes profundamente odiados por la ultraderecha, la derecha y la ultraizquierda, han decidido regularizar a unos 500, 600 mil inmigrantes. Vamos a hablar de eso después, porque cuando el PP regularizó a 500 mil se defendía mucho y ahora ya no quiere que se haga. Bueno, dirías que la historia de la humanidad podría ser descrita como la historia del progreso humano. No exactamente, porque el progreso es muy lento y la historia es muy compleja. Entonces no hay mucho progreso entre la Grecia de los 1000 años antes de Cristo y la Grecia del año 1. Es decir, la lentitud del progreso no implica que se suspendan los acontecimientos históricos relevantes, ¿no? Entonces yo creo que no, yo creo que el progreso empieza a ser la historia de la humanidad a partir del fin del Renacimiento, ¿no? A partir del comienzo de la Ilustración, porque es cuando se acelera el progreso y entonces todos los acontecimientos históricos están vinculados al progreso. La revolución, no, antes que la Ilustración, perdón, la revolución científica, ¿no? Pero que antes podrían pasar 25 faraones sin que pasara nada, pero sin embargo la historia avanzaba, ¿no? Sin que pasara nada en términos de progreso, pero sí en términos de cambios sociales, en cambios de territorios, de guerras ganadas, perdidas, etc. Eso es lo primero que se me ocurre. Hoy en la mañana llamó Trump a Claudia y según ella, que hablaron del Tratado de Libre Comercio, pero mi pregunta es, ¿no el acuerdo es trilateral, no bilateral? Ya, pero Trump se mete a arreglar asuntos en los que no tienen nada que ver, como el de Ucrania, ¿no? Así que, mi opinión sobre la masacre de Salamanca es que no voy a opinar sobre una masacre cuando hay tantas en México, ¿no? Mi opinión es exactamente la misma en todos los casos. España, con el paro por debajo del 10%, dato magnífico en años, mientras el relato dominante de la derecha es que España está fatal en todo. ¿Qué tiene que hacer la izquierda para recuperar el relato? No lo sé. Yo lo que puedo hacer es lo que hago aquí. Decirte, el otro día me pasó en Twitter, no hace mucho, con un tío que creo que es colombiano. Y entonces me dice que hay muchos indicadores, a ver si lo encuentro, porque sí es alarmante. A ver si aparece este tipo, que me dice que hay muchos indicadores. Yo digo que el PP no quiere, obviamente detesta a un gobierno exitoso. Me dice, bueno, hay muchos indicadores económicos que dicen lo contrario. ¿Cuáles? El menor paro desde 2008. Los salarios más altos de la historia. Las pensiones más justas, más dignas de la historia, pese a que el PP ahora se negó a aumentarlas según la inflación. La mayor inversión en cuestiones sociales y el mayor crecimiento de Europa y de todos los países, de todas las economías importantes, el mayor crecimiento en 2024-2025 y con vistas a 2026. ¿Cuáles son los indicadores que me dices tú que demuestran que España va mal? Estoy esperando que me conteste. La verdad, no creo que lo vaya a hacer. A ver si lo encuentro. Sí. Un tal David Cardona, que me dice que es antioqueño. Bueno. Y dice, no sabría decirte, Mauricio, si Sánchez es un gobernante exitoso. Hay muchos indicadores económicos que dicen lo contrario. Y le dije, dime qué indicadores económicos dicen lo contrario. No me digas muchos. No lo estás cuestionando. Bueno, esa es otra parte del debate. Y esto fue el 28, hace ayer, y entonces ya no contestó. Porque sabe que no existen. Bueno, Tony Bermúdez dice que uno de los mejores canales es este, pues te lo agradezco muchísimo, pero entonces ayuda a que venga más gente, ¿no? No sé cuál hablas de
No. Cuando hablas del nuevo asesinato te refieres al de Alex Preti. Vamos a empezar por allí, si les parece bien, aunque en realidad yo voy a empezar por otro lado. Pero sí, vamos a empezar por ahí. Antiyanquismo bobo. Hay un antiyanquismo suicida entre cierta izquierda sin brújula, que sí es de izquierda, pero que no son los míos. Como la derecha tiene que reconocer que el nazismo es de derecha, aunque tú seas un liberal clásico que no tiene rasgos nazis. La brutalidad autorizada de los agentes de ICE, que son las siglas de Policía de Inmigración y Aduanas, hizo crisis con los asesinatos, y las evidencias grabadas no dejan duda alguna que son asesinatos, de René Good, de 37 años, poeta premiada, escritora y madre de 3 niños, y de Alex Preti, también de 37 años, enfermero intensivista, sí, enfermero que trabaja en la unidad de cuidados intensivos, en este caso de los veteranos en hospitales de veteranos en los Estados Unidos. ¿Ok? Bueno. ¿Qué hacían cuando fueron asesinados Good y Preti? Y por cierto, los apellidos tienen un valor simbólico. Good significa bueno o buena, y Preti parece una forma de pretty, que se escribe igual pero con Y, que significa hermoso o hermosa, aunque en realidad la etimología del apellido es italiana. Lo relaciona con prete, que significa padre o sacerdote. Bueno, pues ambos estaban protestando contra la presencia de ICE en Minnesota, contra los arrestos violentos, contra la persecución de gente inocente, contra el uso de fuerza excesiva contra personas que no han cometido delito alguno. Es decir, la presencia en Estados Unidos sin documentos no es un delito. Esto hay que tenerlo muy claro, por favor. Esto lo regreso a su lugar. Estar en Estados Unidos sin documentos es una falta civil, no es un delito. Entrar en Estados Unidos sin haber pasado por migración es un delito menor, punible hasta con 6 meses de cárcel. Pero la gran mayoría de los inmigrantes indocumentados entran legalmente a Estados Unidos y luego se quedan más allá de la caducidad de su visa, que es lo mismo que pasa en España. Vox habla de las pateras que vienen, que cruzan el estrecho de Gibraltar jugándose la vida y con la muerte, desgraciadamente, de muchas personas. Y es la invasión. No, mira, la gran mayoría de los inmigrantes a España que se quedan como indocumentados entran por los aeropuertos internacionales, principalmente el de Barajas. Y hoy precisamente estaba yo con una señora que es colombiana, que finalmente pudo ir a ver a su familia ahora para las Navidades, porque estuvo como 1 año y medio indocumentada, y regularizó su situación en septiembre, octubre, y entonces ya como inmigrante regular con permiso de trabajo y obligación de pagar impuestos y derecho a la seguridad social y todo eso, pues ya pudo ir a ver a su familia. La mayoría de la gente se queda más allá de la caducidad de su visa. Good y Preti, estas dos personas que ustedes tienen aquí, salieron a la calle como salen hoy miles de estadounidenses que son gente buena, gente decente, gente trabajadora, gente honrada, gente que se preocupa por el bienestar de los demás. Y ellos salieron con los silbatos para advertir a sus vecinos de la presencia de los escuadrones del terror, sobre todo para que los inmigrantes indocumentados se pusieran a cubierto y para grabar sus acciones cara a un futuro en el que algún día, si hay suerte, esos asesinos y los que les mandan puedan ser imputados por sus delitos. Bueno, esos miles de estadounidenses que han salido, que están saliendo a la calle, que el viernes hicieron una huelga general, sobre todo en Minnesota, son parte de la esperanza que tenemos todos en todo el mundo de detener el avance del fascismo del siglo XXI, cuyo mayor habilitador es Donald Trump, y detener su contagio al resto del planeta, que es lo que ocurría exactamente hace 100 años. Las acciones de Hitler motivaban, impulsaban, legitimaban a los nazis y a los profesionales del odio en Checoslovaquia y en Yugoslavia y en Polonia y en Ucrania y en todos lados. Los fascistas de entonces se sintieron envalentonados por las acciones de Hitler. Y es lo que está pasando con los fascistas de hoy ante las acciones de Donald Trump.
Esos miles, sin embargo, esos incluso centenares de miles de estadounidenses que están saliendo a la calle en numerosas ciudades y que se están, ahora lo sabemos con la muerte de estos dos pobres inocentes, se están jugando la vida, curiosamente no tienen el apoyo, la solidaridad o la empatía de los antiyanquis profesionales, en especial de esa izquierda regresiva, autoritaria y nostálgica del bolchevismo que padecemos todavía. Mira, los gobiernos de Estados Unidos a lo largo de su historia desde el siglo XIX han sido y son responsables de numerosas acciones brutales y despreciables. Sea la guerra contra México en 1847-48 para apoderarse de la mitad del territorio de ese país, o las intervenciones en China o en Samoa, la guerra con España, las guerras de las bananas en Centroamérica y muchas más acciones militares hasta hacer crisis en la guerra de Vietnam, además del apoyo a dictadores brutales de todo cuño, con episodios tan aterradores como el de la Escuela de las Américas, en Panamá, donde militares estadounidenses entrenaban a los ejércitos de los dictadores centro- y sudamericanos, no solo en tácticas de combate, de contrainteligencia y contrainsurgencia, sino les enseñaban a torturar y a ser brutales. Esto lo hicieron gobiernos de Estados Unidos. Esto hace muy natural y muy entendible el antiyanquismo, el antiestadounidencismo de muchos latinoamericanos y de otras víctimas de las intervenciones del gobierno estadounidense. Además, como en la segunda parte del siglo XX, estas intervenciones ocurrieron como parte de la Guerra Fría, la izquierda prosoviética, que aún tiene pulso, débil, pero todavía respira, asumió una posición antiyanqui entendible. No es que la comparta. Deseaban el triunfo de la Unión Soviética para que se impusieran sobre todos los países del mundo que no estaban en la órbita de Moscú e implantar un régimen bolchevique como el de la Unión Soviética en todos los países del mundo. La revolución mundial era su objetivo. Qué bueno que no salió bien eso. Pero ser estadounidense no debería ser en ninguna lógica odiar a todos y cada uno de los estadounidenses, de los ciudadanos de ese país, incluidos los que lucharon contra el nazismo, los que promovían la ciencia y el avance tecnológico, los amigos míos que lograron eludir ser enviados a la guerra de Vietnam, los que combatieron la esclavitud, los que defendieron los derechos civiles para los herederos de los esclavos después del asesinato, durante la lucha por los derechos civiles en los años 50-60. Y los que hoy, como estos dos, Good y Pretty, se levantan ante el fascismo a toda costa. Se levantan a hacer esto. Miren, esto pasó exactamente en el lugar donde fue asesinado Alex Pretty. Y esa gente, sin más arma que su telefonito, su silbatito y su indignación profunda, se enfrentan a esas mulas. Sujetos armados que han estado disparando gases lacrimógenos contra escuelas de preescolar y bueno, situaciones verdaderamente aterradoras que hemos visto, brutalidad contra ciudadanos estadounidenses, contra indocumentados, contra inmigrantes legales, contra quien sea, les da igual porque tienen total impunidad. Pero no solo estos que van y se enfrentan, también merecen solidaridad los que no han hecho nada, salvo ser, como dijo Antonio Machado, buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Yo he leído algunos de esa izquierda lamentable, tan lejana a la mía, que expresan horror por los asesinatos o por los excesos de los escuadrones del terror de ICE, por detener niños. Lo muestran como una justificación a su antiyanquismo de brocha gorda, pero son incapaces de empatizar con las víctimas como personas, de sentirlos como propios, gente trabajadora violentada por el fascismo renacido. Los ven en todo caso, con ese cinismo tan característico de Pablo Iglesias, como piezas de un ajedrez mundial donde sus muertes son buenas para la revolución, esa que llevan una vida esperando, donde la movilización popular no la ven como algo propio, sino como otra pieza que pone en jaque al gobierno de Estados Unidos y por tanto al imperio y por tanto facilita el cambio de sistema, aspiración que por supuesto vale para cualquier cantidad de sangre ajena. Porque ellos, si un día se cortan a la hora de afeitarse, lloran durante días. Mientras hablan de solidaridad y conciencia de clase en sus devaneos teóricos, no exhiben ninguna
solidaridad cuando el de la clase que consideran propia resulta ser estadounidense, blanco, incluso quizás hasta cristiano. En ese sentido, los estadounidenses comunes y silvestres que salen a la calle a enfrentar a bestias enmascaradas, armadas e impunes, con impunidad para arrestar, golpear y matar a quien se ponga en su camino, esos estadounidenses, la verdad, son más de los míos que los que ven el horror que viven barrios de trabajadores como los de Minnesota solamente como un paso más en la caída del imperio y la implantación de su propio autoritarismo, ese que han aplaudido en la Unión Soviética y sus satélites, ese que hoy aplauden en China, Cuba o Nicaragua y todavía están pensando si siguen aplaudiendo o no en Venezuela, ese que es un proyecto donde el odio al enemigo supera enormemente el amor al trabajador, a la gente común, al ciudadano de a pie, al que finalmente reducen a carne de cañón en su guerra sucia. En este enfrentamiento con el fascismo renacido, estar unidos es la única esperanza. Unidos países como los europeos, aunque algunos portavoces de la izquierda regresiva siguen pidiendo que Europa se disuelva y se entregue a Rusia de una buena vez, como hizo aquí Juan Carlos Monedero. Nos aliamos con Rusia, o sea, nos sometemos a Rusia. Pero también tenemos que estar unidos. Voy a quitarlo, me da asco. Los seres humanos comunes y corrientes, que somos iguales en lo esencial, apartando la política de identidades en aras de la supervivencia colectiva, para poder discutir y abordar racional y democráticamente el futuro del planeta, con libertad y derechos para todo. Panorama que tampoco quieren los anti-yanquis profesionales de la izquierda más inmoral, como tampoco la quieren, claro, Donald Trump y sus esbirros en todo el mundo. Así que ahí cuento esa historia y esperemos que no cueste más vidas la bestialidad desatada por la locura de Donald Trump. ¿Qué me dice? Es increíble que un canal con tan buen contenido tenga tan pocos suscriptores. Saludos, don Mauricio. No te imaginas, mira, suelo comentar el vídeo de ayer. Y ayer tuve la hora de Europa, la conversación con el eurodiputado Jonás Fernández. Con Jonás es la tercera vez que hablo, es probablemente el más entrevistado aquí junto con J.M. Mulet, probablemente, ¿no? O con Operador Nuclear, que también ha estado un par de veces. Pero creo que el único que ha estado 3 veces hasta ahora es Jonás, que es compañero mío, es miembro es el militante del Partido Socialista aquí en Gijón y eurodiputado. Te voy a decir cuántas visualizaciones tiene para que alucines. 1,400. Es decir, un video en el que realmente se hace un esfuerzo por parte de Jonás. Me decía, llego 5 minutos tarde, pues estuve en una reunión, está en su oficina, en su despacho, que por cierto no tiene lujos como los bisvirulitos de oro que usa Donald Trump. Desde su despacho en el Parlamento Europeo nos da 1 hora para conversar y contar Europa. Y lo han visto 1,400 personas. ¿Qué te puedo decir? Es increíble, sí. Tampoco que puedo decir, ay, pobrecito de mí. No, igual soy muy malo comunicando. Igual no sé interesar a la gente, o igual mis miniaturas no son lo suficientemente mercadeables. No lo sé. No sé qué sea, pero esa es la realidad. Y con ella vivo, pero vivo para las personas que están aquí en este momento, 217, de las cuales a 88 les ha gustado esto, 132 se lo están pensando y a una no le gustó. Ese siempre viene, es uno de los más leales visitantes de este canal. Pero mi interés por contar Europa, además, no es por la defensa de Europa, como tal, como si fuera yo un patriota europeo, que no lo soy. No es el patriotismo nunca se me dio. Es porque Europa es la esperanza. Entre Rusia, China, son dos autoritarismos poderosos, uno con poderío nuclear, el otro con el poderío económico, y una exdemocracia que se mueve hacia el autoritarismo a toda velocidad, que es la de Estados Unidos. La esperanza de la democracia está aquí, nos guste o no. A mucha gente no le gusta, pero la alternativa, toda alternativa a Europa es peor. Y por eso, pues hijos míos, la voy a seguir defendiendo.
¿Por qué Claudia no le hace cara a Trump en contra de los compatriotas mexicanos que están siendo perseguidos como ratas? Porque no le va a plantar cara nunca. Ella hará lo que él diga, lo mismo que hizo López Obrador. López Obrador escribió un libro extremadamente vibrante. Oye, Trump. No siquiera oye Donald, oiga, señor Trump. No, oye, Trump. Donde decía que era lo más antiimperialista del mundo y que México era independiente y que los iba a... Y el primer día que Donald Trump lo llamó, oye, por cierto, necesito que pongas 18,000 soldados en la frontera. Sí, como no, voy a hacer la Guardia Nacional y se los pongo. ¿Alguna otra cosa, señor? Sí, lámeme el zapato que está sucio. Sí, señor. Y así se pasó 6 años encantado de la vida López Obrador, lamiendo zapatos. Y ya lleva 1 año y pico haciéndolo con mucha eficacia, Claudia. Pero su discurso en casa es anti-yanqui. Perfecto. Oh, Trump, México es soberano. Sí, ahí toda la gente le aplaude. Ay, somos soberanos. Y entonces, pues, como nuestro sistema de justicia no puede procesar ni mantener presos siquiera a los grandes delincuentes medianos que pescamos, se los mandamos a Estados Unidos. ¡Ay, qué soberanos somos! Sí, cómo no. Me dijeron que a mí me parece que sería terrible para el pueblo cubano que le quitaran el suministro de petróleo, pero por otro lado podría ayudar a que caiga finalmente esa dictadura idiota que es la dictadura cubana. Pero nosotros seguiremos mandando petróleo hasta que... Oye, ¿qué dice Trump? Que ya no mandes... No, ya no mandamos, pero es que porque Pemex lo quiere. En realidad, que la gente se lo crea me da absolutamente horror. López Obrador una vez dijo que consultaba a Benito Juárez. No lo dudo, pues si Milei consulta a su perro, da igual, ¿no? Hablas con los muertos y ya. No se reprodujo. Los masones veracruzanos no sé quiénes son, pero el cuerpo de Maximiliano no fue mutilado y si hubiera, el escándalo hubiera sido mayúsculo a la hora de llegar al cuerpo a Europa. Lo que hubo, y esto a mí me causó un problema muy grave en la clase de historia de quinto de bachillerato, segundo de prepa, fue que Maximiliano le dio monedas al batallón de fusilamiento, las monedas de oro, para que no le tiraran a la cara, sino que solo le dispararan al tronco, ¿no? Luego, en el famoso cuadro de Monet, donde los están fusilando, Maximiliano, aparte de tener un sombrero de charro horroroso, está al centro, pero no. Maximiliano dijo que uno de los dos, no me acuerdo si Miramón o Mejía, se pusiera al centro en lugar de honor para ser fusilado. Pero, decía el profesor de historia que luego me echó de clase, por estar leyendo La Metamorfosis de Kafka, imagínense ustedes, que como la pólvora mexicana era muy mala, aunque le tiraron al pecho, le chamuscaron toda la barba. Pero hay fotos del cuerpo de Maximiliano, por cierto. ¿Irías a ver a Radiohead? No mucho, fíjate. No me interesa mucho. Hace poco descubrí a Leonardo Padura, creo que usted lo mencionó una vez, todo un hallazgo, es un gran escritor y un buen amigo mío. Cae muy bien y recorrimos juntos, a veces estuvimos en Estados Unidos juntos en un encuentro de escritores estadounidenses, cubanos y mexicanos. Y todavía hace 3 o 4 años que vino a Gijón, a la Semana Negra, Leonardo, y estuvimos conversando, lo quiero mucho. ¿Supiste algo sobre una supuesta hija de Freddie Mercury? No. ¿Pensaste que el gobierno de Trump iba a ser tan malo, ridículo y peligroso como está haciendo? Ni de broma. Pensé que iba a ser terrible. Y como le decía yo a Jonás, mucha gente me dijo, no va a pasar nada. Y yo decía, no, a ver, esto es grave. Y sobre todo porque yo escucho lo que dice Steve Bannon, que finalmente es el alma pensante del neonazismo, ¿no? Pero nunca pensé que fuera tan terrible. Nunca pensé que fuera tan terrible. Lo de ICE en particular, que se está utilizando para venganzas y tal y cual, venganzas, en el caso contra Minnesota, evidentemente, ¿quién es el gobernador de Minnesota? Tim Walz. ¿Quién es Tim Walz? Él fue el candidato a vicepresidente de Kamala Harris, a quien Trump odia con toda su alma.
tanto como Obama o a Clinton y a Biden. Entonces, y ella era la vicepresidenta de Biden. Entonces, básicamente, como Minnesota siempre ha sido demócrata y siempre vota demócrata, pues lo que hizo fue cobrársela. Donald Trump es lo más rencoroso y poquitero del mundo. Es una cosa increíble. Cualquiera que le haya hecho algo mal trata de vengarse. Y esto lo vuelve también enormemente manipulable, como lo hemos visto. Si tú le dices lo que él quiere, él hace lo que tú quieres. Si tú le das por su lado a su narcisismo, hace lo que tú quieres. Lo demostró Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York. Y no sé hasta qué punto Corina, que es una cosa terrible. Pero bueno, ¿es posible manipular a Donald Trump? Sí. ¿Crees que vale la pena crear vídeos inspirados en los tuyos, reinterpretándolos con otra personalidad para difundir tus ideas y fomentar el pensamiento crítico? No. No, yo creo que cada quien debe crear sus propios vídeos. Mira, me gustaría tener más alcance, pero no vivo para eso. Otras personas con otros estilos diciendo otras cosas alcanzarán otro público distinto al que llego yo. Este canal lo ve 500,000 de personas al mes. Me doy por bien servido. Tengo 500,000 de visualizaciones al mes. Quisiera tener más, no solo por mí y por los ingresos, sino porque las ideas se difundan. Pero eso no implica que yo considere que es ni siquiera que lo que yo digo es lo más importante. Para mí sí, lógicamente. Pero es como cuando me preguntan cómo deben comunicarse los ateos, pues de todas las formas posibles. Hay distintos estilos para distintos públicos. No hay un unitalla en la comunicación, y esto te lo digo yo con toda claridad después de una vida dedicada a la comunicación. Facundo Rendo dice que tiene un dato que no dice de dónde sacó, pero que entonces, uy, qué malo es Sánchez y el PSOE. Y me lo dice alguien que usa un seudónimo. Pues mira tú, no te voy a hacer ningún caso. Yo vi la versión donde Poncio Pilatos era Leonardo de Fobia y Herodes era Enrique Guzmán. No, Herodes no es Poncio. Ahora te digo. Alice Cooper es Herodes. Herodes, sí, no Pilato, Herodes. ¿Qué escritores considera indispensables leer? Ninguno. Cada quien se crea su mundo literario. Yo sé cuáles son indispensables para mí, pero no es forzosamente que sean indispensables para ti. Probablemente tú puedes vivir sin leer toda la ciencia ficción que yo leí, que yo recomiendo, o toda la novela de terror que yo recomiendo, ¿no? O los clásicos que yo recomiendo, que algo veremos en los comentarios de gente que me ha preguntado sobre los clásicos, ¿no? Entonces, ¿por qué los hispanistas defienden tanto a la Iglesia Católica? Porque son neofascistas, y el fascismo se basa en religión, familia y Estado, y patria. El Estado del colectivo, que creen que es colectivista, o dicen que es colectivista los liberales, el Estado fascista es un Estado autoritario y es un Estado donde se anulan los derechos de los trabajadores en favor de los derechos de los empresarios y de los dueños de las cosas. Pero su base es Dios, familia y patria. Son reaccionarios del todo. No, y no me van a decir que los hispanistas no son reaccionarios y no son fascistas, por favor. En este canal hay una entrevista a Leonardo Padura, está en los primeros vídeos del canal. ¿Entrevisté a Leonardo? No me acuerdo. Lo que hayan dicho en el podcast de Wild me da exactamente igual, porque no es lo que se diga en el podcast de Wild, es quien lo dice. Si lo dice Pedro Baños, ya sabemos que es la voz de Rusia, por ejemplo, en España, y otros que juegan para su propio equipo. No para informar, sino que dan afirmaciones para llevar las cosas a su terreno. No. Mentira, Filibertos 9729. ¿Ahí se ingresó ilegalmente al consulado de Ecuador? No. Trataron de hacerlo y yo te vi el video donde un funcionario
se pone en la puerta, les dice que no pueden entrar, y el tipo, el de ICE, jamás entra, solo le dice, no me toques o te llevo. Y le dice el funcionario del consulado, no te voy a tocar, pero no pueden entrar, esto es un territorio de otro país. Vi el video, así que no digas que ingresó ilegalmente al consulado de Ecuador, porque no es verdad. ¿Ok? Bongo Mungo también está contando unas historias que no creo que sea como para que siga por aquí, ¿verdad? Lloran más a los gringos que a los jóvenes asesinados en México por el narco. Sí, pero ese es un argumento, siempre es bobo, siempre es idiota. Yo me lamenté durante 11 años que nadie hacía caso a la guerra en Siria, por ejemplo, ¿no? Hasta que Bashar al-Assad perdió y la ultraizquierda y los amigos de Putin se pusieron como la loca. Pero la gente funciona de maneras raras. Siempre te dicen, nadie está hablando de esto. Sí, sí está hablando, está en la prensa, pero usted no habla de eso. Entonces tenemos hoy lo que pasa en Irán, de lo que yo siempre he hablado, por cierto. Siempre he hablado y siempre he estado defendiendo los derechos de los iraníes y atacando a la teocracia islámica. Luego me dicen que no hablo del Islam. Las muertes en México, las muertes de los inmigrantes en México, los asesinatos, las muertes de ICE. Y todo es importante. No hay un muerto que valga menos. Los de Gaza, por supuesto, ¿no? Pero hay gente que esto lo hace consciente. Eso es lo alarmante. Que dice, me voy a centrar en los de Gaza porque soy antisemita, pero finjo ser antisionista para atacar no a Israel, sino a todos los judíos, supuestamente defendiendo a los palestinos. Pero no voy a defender a los palestinos de Hamás, que es el que los pone como escudos humanos y el que nunca los ha querido ayudar y nunca ha hecho nada por ellos, porque no es una organización que exista para defender al pueblo palestino. Con Hamás no me voy a meter, pero si la misma masacre se comete en Irán, no hay problema porque Irán es nuestro amiguito, igual que si las masacres las comete Putin en Ucrania, no hay problema porque es nuestro amiguito, y las masacres y los ataques con armas químicas de Bashar al-Assad tampoco importan porque es nuestro amiguito. La gente que lo hace conscientemente es la que a mí me preocupa, que ninguna cabeza humana, ningún corazón humano tiene espacio suficiente para preocuparse por todas las injusticias, es evidente. Pero hay formas de hacer las cosas. Hay formas de hacer las cosas. Cayó el muro de Berlín, ningún alemán se pasó al lado soviético, todo lo contrario, la izquierda es hambre. Bueno, quedas baneado. Te voy a decir por qué. Porque tú crees que tú calificas a la izquierda igual al autoritarismo estalinista marxista con la socialdemocracia de Olof Palme o Pedro Sánchez. Si para ti son lo mismo, tú eres tan profundamente imbécil que necesitas un tratamiento urgente. Bueno. No sé de quién estás hablando. Si estás hablándome a mí, veneco activo, estás fuera de aquí también. Hoy estoy baneante. ¿Seguirá con el canal de Oscura Crónica? Sí, pero no he tenido tiempo. Mi problema es, como siempre, que no tengo tiempo. Bueno. Vamos a ver una cosa. La trampa con ChatGPT. Mira, hay un problema en el mundo, y sí es cierto. La inteligencia artificial, que no es inteligencia, pero es artificial, es una preocupación en el trabajo y en la escuela porque mucha gente, sin darse cuenta de lo grave que es la situación, sin darse cuenta de la imperfección profunda que subyace a toda la inteligencia artificial, le está encargando las cosas. Entonces los chicos, en vez de hacer un trabajo, le dicen a ChatGPT, hacen un trabajo sobre, qué sé yo, el viaje de Magallanes. Y la gente en el trabajo lo está haciendo. Afortunadamente, todavía hay formas claras de detectar cuando algo es producto de la inteligencia
artificial, pero sobre todo que no es precisa, ¿no? Yo veía una caricatura hoy, una viñeta de un tipo que se acerca con ChatGPT un hongo, una seta, que a todas luces es una manita, y le dice, ¿este hongo se puede comer? Y ChatGPT le dice, sí. En la siguiente está el tipo muriéndose en el hospital, en cuidados intensivos, y ChatGPT le dice, no, tenías razón, no se puede comer. ¿Quieres más información sobre hongos? No es perfecta, de veras se ha idealizado y se ha inflado tanto la IA que lo hay que hacer los letreros de imágenes reales, no inteligencia artificial, en TikTok y en Instagram, ¿no? Pero al final la inteligencia artificial te va a hacer caer en ridículo. Mira, el diputado Gabriel Solís de la Asamblea Nacional de Panamá, en una sesión de abril de 2025, hizo lo siguiente. Esto se hizo viral porque lo compartió en vídeo en la red social Twitter, que Elon Musk cree que se llama X, el humorista y escritor Santi Liébana, que dijo, diferencia entre perezoso y vago. Perezoso el que prepara su discurso con el chat GPT, vago el que ni siquiera lo revisa y copia el texto hasta con el comentario final. El diputado le encargó al chat GPT su discurso y como ahora ya chat GPT abajo trae comentarios adicionales, el comentario era algo así como, si estás interesado en un sector específico como un turismo, comercio o agroindustrias, puedo darte ideas más puntuales si quieres enfocar en alguna industria en particular. Sigue siendo un loro estocástico, pero bueno, tiene esa aclaración. Y el señor diputado panameño hizo esto. En temas legales, contables y de cumplimiento normativo. Si estás interesado en un sector específico como turismo, comercio o agroindustrias, puedes darte ideas más puntuales que quieres enfocar en alguna industria en particular. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Al final van a caer por eso. La inteligencia artificial es una herramienta, pero no sustituye al ser humano. Y en los comentarios también tengo algo al respecto que me pareció enormemente importante. ¿Qué más? ¿Qué me dicen? Ayer se cumplieron 40 años de la explosión del Challenger. El papel de Richard Feynman en la comisión investigadora fue clave. Hay buena película del tema, sí. O sea que ayer, hace 40 años, yo salía para Chiapas a fotografiar el trabajo de la Comisión Mexicoamericana para la erradicación del gusano barrenador del ganado, que llegó prácticamente a erradicarse y ahora ya ha vuelto gracias a Morena. Pero también quiere decir que anteayer se cumplieron 40 años de la muerte de L. Ron Hubbard, Lafayette Ronald Hubbard, el fundador de la Dianética o Cienciología, una de las sectas destructivas más brutales de la historia. Y lo sé porque el día que salí, yo estaba preparando mi maleta para irme a Chiapas y estuve 20 días fotografiando la fábrica de gusanos y la fábrica de mosca del gusano barredador del ganado estéril que había en Tuxtla Gutiérrez, y estuve en la zona de Marqués de Comillas, y estuve en Veracruz, donde se hacía un baño de ganado que podría traer huevas de gusano barrenador. En fin, me metí mucho en el tema tomando fotos. Pero estaba yo preparando mi maleta cuando me llamaron mis compañeros de revistas. Me dijo, no, hay una noticia buena y una mala, ¿qué igual quieres? Pues dame la buena. Si ayer murió L. Ron Hubbard, nos acaba de llegar el cable. Y la mala, se pone la televisión, acaba de estallar el Challenger. Hace 40 años de esto, o sea que yo tenía 30. Tenía 30 añitos. ¿Te gusta la banda Toto? Sí, a medias, pero no identifico a los músicos individualmente. Muchas bandas para mí son bandas. Como Electric Light Orchestra, sí sé que uno es Lynn, pero los demás no sé quiénes eran, ¿no? O Boston, no sé quiénes eran los integrantes de Boston, o los integrantes de Clearwater Revival, por ejemplo,
eran los dos hermanos Fogerty. El que hacía todo era Tom Fogerty, digo John Fogerty, pero los otros dos los tengo, no son bandas en las que me metí a ver a sus instrumentistas, como si lo hice, por ejemplo, con Canned Heat. Gracias a Zamarafl por sus comentarios. Gracias. ¿Cuál es mi álbum favorito de los Kinks? No me acuerdo de los favoritos, pero probablemente las canciones que más me gustan de Kinks son Lola, que es muy adelantada a su tiempo, y a Very Well Respected Man About Town. No me acuerdo cómo se llama la canción. It's a Very Well Respected Man About Town. Y la Sociedad de Elogios Mutuos. ¿Cómo se llama? La Green algo. Sociedad de Elogios Mutuos es buenísima. Europa debe ser el faro político, social y moral de un futuro socialdemócrata con hincapié en el bienestar de los ciudadanos. Ojalá la clase política estuviese a la altura. Yo no sé si lo está o no. O sea, que se estuviese condicional no me gusta nada. Gracias a Gelvita Minino por su superchat. Una simbólica aportación al secreto mejor guardado de Internet, que como todo el mundo sabe es este canal. Bueno, vamos a hablar de México y del fraude de ayer, de hoy y de siempre, porque nos llegan noticias de un escandaloso fraude en la consulta para la revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, que sigue siendo el estado más pobre de la federación, Salomón Jara, del partido Morena. Tenemos, por ejemplo, este video donde se ve cómo se le está repartiendo a los amuzgos, son un grupo indígena, mantas a cambio de su compromiso por votar que siga el gobernador tan bueno que es. Mantas. Ahí tienes a los funcionarios del gobierno haciendo trabajo de partido, apuntando a la gente para que se comprometa a votar a cambio de una dádiva, de una puta limosna que necesitan quienes van allí, porque siguen siendo los más pobres, los más despreciados y los más hechos a un lado en México, como lo fueron en la colonia, como lo fueron en el liberalismo del siglo XIX, como lo fueron por el PRI en el siglo XX, como lo son por Morena en el siglo XX. Así está esto. Estos y este amigo indígenas. Diciendo que me salga, no sé, no entonces, pues bueno, esto se denunció, entrega de mantas a cambio de votos a favor de Salomón Jara en San Pedro Amuzgos. Y pese a que las irregularidades incluyeron cosas como más votos que votantes, esto es siempre es interesante, ¿no? Por ejemplo, nos decía esta tuitera que no vi quién era, según el INEGI en Ocotlán de Morelos, en Oaxaca, en 2020 había 23,751 habitantes. Según el acta de votación, fueron a votar 41,000 personas, o sea, o creció en 18,000 personas en 5 años la población de Ocotlán de Morelos en Oaxaca, o esto es más falso que un dólar anaranjado con la cara del Pato Donald. Pero ¿saben qué? Esto no es nada nuevo. Esto es lo que hacía el PRI. Miren, hace unos años, hace un montón de años, varios que hoy cobran en Morena y en sus gobiernos estarían como yo ahora, tecleando su reclamación contra la burla a la voluntad popular, la farsa democrática y los trucos y malas artes del gobierno convertido en sucursal de un partido absolutamente corrompido. Esos que hoy cobran en Morena, hoy estarían en las calles reclamando, en aquel momento estarían en las calles reclamando democracia, justicia y libertad si esto lo hiciera el PRI. Pero como lo hace Morena, están calladitos. ¿Y cómo sé yo que estarían en la calle? Pues porque estaban conmigo cuando lo hicimos en las calles de México, reclamándole todo eso al gobierno mexicano convertido en sucursal del PRI y luego del PRI del PAN. Salarios de 70,000 euros al año, por decir algo, que es una dependencia menor del gobierno mexicano, es un dinerito, ¿eh? Es un dinero que tranquiliza muchas conciencias y da capacidades ecuestres impresionantes para cabalgar contradicciones,
provoca desmemoria, evoca la solidaridad con el que reparte los cheques, invoca la repetición de discursos victimistas, según el cual todas las críticas son de los enemigos, los malvados, la derecha, los malos mexicanos. El problema, claro, no es que el precio de los principios de estos tipos sea tan alto, sino el mismo hecho de que sus principios tengan precio. Los principios no deberían tener precio. Y me acuerdo, 18 de agosto de 1991 yo estaba recorriendo casillas electorales en la Ciudad de México con una acreditación de algo que se llamaba algo así como Alianza para la Democracia y actuando como observador del proceso electoral legislativo de la mitad del mandato de Carlos Salinas de Gortari. Y estaba yo haciendo esto porque el IFE, el Instituto Federal Electoral, que ahora estaba a cargo, el IFE no me había dado mi credencial de elector. Punto. El IFE había sido creado después del escándalo de las elecciones de 1988, cuando, según todo parece, Cárdenas fue despojado del triunfo. Lo voté por Cárdenas. Y entonces, bueno, pues para taparle el ojo al macho, el gobierno del PRI hizo el Instituto Federal Electoral, un organismo independiente para organizar las elecciones. El presidente del Consejo General del IFE en aquel momento era Fernando Gutiérrez Barrios, que al mismo tiempo era secretario de Gobernación, conocido militar, torturador, espía y perseguidor eterno y feroz de la oposición al PRI. Me decían que mi dossier, que yo no soy nadie, mi dossier era así de gordo en Gobernación. Tenía fotos mías en la universidad y no sé a qué hora tomaron. Me lo dijo gente que lo vio. No era independiente el IFE, pero bueno. Pero el punto es que vivíamos como en la Roma Condesa, un montón de izquierdistas, o simpatizantes o militantes del PRD, y éramos periodistas, escritores, pintores, un grupo así como medio de intelectualoides. Y no nos llegó la credencial de elector a ninguno, ¿no? Entonces pues, nos pusimos de acuerdo, varios, entre otros Paco Taibo II, y nos integramos a la observación de la votación. Yo, por ejemplo, fui a la casilla a la que me tocaba votar y estaba yo anotado ahí en la lista, pero no tenía mi credencial y no podía votar. Recorrí un montón de casillas en mi pequeño Volkswagen blanco, se llamaba Rocinante, y por la tarde regresé a la casilla donde me tocaba votar a mí, ¿y qué creen? Ya había yo votado. O sea, alguien con mi credencial había ido a votar y seguramente no había votado por el PRD, sino había votado por el PRI. El PRI en 1991, como Morena en 2026, anotaba en las listas que había votado alguien como yo, por decir algo, y anotaba un voto, entonces por el PRI y hoy por Morena. Independientemente de mi voluntad como elector, donde el voto es una de mis herramientas fundamentales, de las pocas cosas y más relevantes cosas que puedo hacer para ayudar a marcar el camino de la sociedad en la que vivo. ¿Dónde están ahora esos observadores electorales que estaban conmigo ese día de agosto de 1991? Los que denunciaban el nepotismo del PRI, la corrupción, el secuestro de la democracia que podría ser pero nunca fue. Los que redactaban en las revistas de Siempre y de La Jornada y de Uno Más Uno y de 20,000 revistas más, páginas incendiarias contra el régimen que secuestraba la voluntad ciudadana y la reducía al vasallaje, a la limosna, a la dependencia clientelar que se traduce en lealtad obligada, en obediencia humillante. Están cobrando en el gobierno. Están siendo entrevistados diciendo que en México ha terminado la corrupción. Celebremos, festejemos, solemnicemos. Están diciendo que México vive su época más esplendorosa. Están sirviendo y sirviéndose, como lo hicieron en el pasado, aquellos a los que ellos denunciaban. Pueden decirse las cosas de muchas maneras. Yo prefiero no usar metáforas. Son los putos traidores. ¿Qué me dicen? Corríjanme. Bueno. Dice que Teresilla que el contenido de Mauricio no jala tanto porque a la gente no le gusta el contenido que llama al cuestionamiento de sus supersticiones y sesgos. Pues ojalá y fuera por eso, pero bueno. Es una pena que la desinformación tenga más visualizaciones que información relevante y actual. Yo he recomendado tu canal, pero no sé qué más podríamos hacer para que crezca. Imagínate yo sé lo que podría hacer si tuviera 50,000 euros, le metía una campaña publicitaria que me iban a ver hasta en la sopa. ¿Cuáles son sus libros favoritos de no ficción? Libros favoritos de no ficción que hay ahí.
Probablemente el relojero ciego de Dawkins es uno. Los cazadores de microbios, que es el relato de los inicios de los antibióticos, ese es otro. ¿Quién más había? Es que no ficción, hay historiadores, no sé, me pillas a contrapié completamente, ¿eh? Lo siento. Pero sí estarían entre esos, ¿no? El relojero ciego de Dawkins me gusta mucho porque explica muy bien la evolución, y cazadores de microbios sería el otro. Y en la tarde me voy a acordar, bueno, en la noche, porque aquí ya son las 8:30 de la noche, en la noche me voy a acordar de muchos más. Saludos desde Iztapalacra, dice Sergio Sagán. ¿Barcelona puede implementar sus propias políticas migratorias? No. Las políticas migratorias no están transferidas del gobierno central a las comunidades. ¿Sería posible que la ciencia logre bracear nuestras memorias a un USB para alcanzar la inmortalidad? No lo sé, pero ¿por qué te va a hacer inmortal? Puedes escribir tus memorias en un libro y eso no te hace inmortal. No te mueres igual. Que haya un clon de tu personalidad no te hace vivir a ti. Esto es un debate ya que ha tenido la ciencia ficción mucho tiempo. O sea, si tú te duplican, no eres el otro. Es el gran debate de la teletransportación de Star Trek, ¿no? ¿Son las mismas moléculas o no son las mismas moléculas? Si no son las mismas moléculas, son las mismas personas. Y ya sé, es el barco de Teseo. Pero en un USB no, tus memorias son tus memorias, pero no son tú. Tú eres la interrelación continua electroquímica de tus miles de millones de neuronas en unas condiciones que todavía no entendemos. No podemos reproducir aquello que no entendemos todavía. Yo descubrí este grupazo que es The Warning gracias a usted. Muchas gracias. Bien hecho. ¿Conoce usted al pintor cubano Wilfredo Lam? No. ¿Estados Unidos ejerce como imperio así como el romano o el otomano? No, porque son tipos distintos de imperio, donde la dominación ya no es militar sino económica, donde la supremacía y el ejercicio de la extracción no es forzosamente militar sino también económico, como el imperialismo chino. No hay, bueno, hay cosas que me salto, perdonen ustedes, ¿eh? No, hay cosas que no entiendo, además me quedo como... ¿Puedes mencionar 3 diferencias entre ICE y las SS? ¿Las SS en qué momento? Porque las SS tienen varios momentos. Lo más parecido a ICE son las SA de ROM, no las SS de Himmler, que sustituyen a las SA después de la noche de los cuchillos largos. Entonces, las diferencias son evidentemente que ICE todavía no controla campos de exterminio. El nuevo gobierno de Cast, no sé qué ha hecho Cast, entonces no puedo opinar. ¿Invitarás a un Sonogui? No. Yo no. ¿Por qué voy a promover fascistas? ¿Tú crees que él me va a invitar a su canal? ¿Por qué no me invita él a su canal? Siempre que me dicen, ay, ¿por qué no debates con Laje? Invítalo. Dile a Laje que me invite, a ver si tiene con qué. No tiene con qué. ¿Por qué les voy a hacer publicidad yo? ¿Siempre quiere que le haga publicidad yo a sus amigos? No. De ninguna manguera, como dijo el bombero. ¿Considera que existe una burbuja de la inteligencia artificial? No lo considero yo, lo consideran los máximos expertos de la IA. Hay una burbuja. Bueno, vamos a otra cosa, porque pasó lo siguiente. Hablamos aquí
de Carmina Burana, de los Carmina Burana. Que no es, por supuesto, la señora Carmina Burana. Y dije, conté 3 o 4 cosas de las que me acordaba yo vagamente. Luego hay gente que se enoja conmigo. Ay, ¿por qué no lo preparó usted? ¿Por qué no sabía que me iban a hacer la pregunta, criatura? Si supiera que me van a hacer la pregunta, pues, obviamente lo prepararía mejor. Pero entonces ahora preparé algo sobre los Carmina Burana. Voy a hacer un pequeño corte. Espérenme menos de 10 minutos. En 2 segundos regresamos. 234, 160 están de acuerdo con él, 177 se lo están pensando y a 2 no les gusta. 75 se lo piensan y a 2 no les gusta lo que hacemos en este canal. Volvemos en exactamente muy poquito tiempo. Listo, traje más Coca-Cola, me he sonado, que como les digo traigo una rinitis un poco peculiar y vamos a seguir. Una cosa, ya que tanto hablan de ayudar y de apoyar al canal, lo pueden apoyar en Patreon. Decía yo, si tuviera dinero para publicidad, a veces hacemos campañas publicitarias pongo 100 o 120 euros para aquí mismo en YouTube, para publicitar algún video que creo que pueda atraer gente. No soy bueno para los negocios, ese es el otro problema. Pero les recuerdo que nos pueden apoyar en Patreon, nos pueden apoyar en PayPal, y aquí abajo en la descripción del video están los enlaces para que lo hagan, por favor. Dicen cada tontería, que bueno. Pero decíamos, queríamos hablar de Carmina Burana y por lo tanto esto es el renacimiento de nuestra sección Historias de la Música.
los Carmina Burana. Bueno, vamos a 1803. A resultas del pensamiento ilustrado que tanto hizo en el mundo, la Iglesia llegó a ser considerada un estado dentro de otro estado. Esta idea le llegó a la archiduquesa María Teresa de Austria, diciéndole que la convence de secularizar las propiedades de la Iglesia en Bavaria o Baviera. Secularizar quiere decir confiscar para el Estado las propiedades de la Iglesia, lo que hizo Benito Juárez con la desamortización de los bienes de la Iglesia, y lo que hizo también en parte todos los países europeos en mayor o menor medida, ¿no? Porque el poder de la Iglesia era enorme en el medievo, y a partir del Renacimiento los encargados del poder no querían tanta competencia. Bueno, entonces la Iglesia ya estaba siendo sometida a limitaciones, pero María Teresa de Austria, que eso es lo que nos importa ahora, decide secularizar las propiedades de la Iglesia en Bavaria o Baviera, y empieza en Bavaria no empieza, sino que entre las cosas que hace en Bavaria está la abadía de Benediktbeuern, o Benediktbeuern creo que debe ser, no lo sé, perdónenme los que sepan alemán, en Bavaria. Y para secularizar a esta abadía, esta gigantesca abadía, que como ustedes ven todavía existe, pues está, la archiduquesa mandó a este señor, Johann Christoph von Aretin, que descubrió allí un curioso volumen de manuscritos del siglo XI y XII, con algunas cositas del siglo XIII, encuadernado con poco rigor, además incluso algunas páginas estaban fuera de orden y tal. Los llamó los cantos o poemas de Benediktbeuern. Y como en latín canto es Carmen significa canción, poema o verso, en plural se dice Carmina, no. En latín el canto es Carmen y el plural es Carmina. Y en la Edad Media Benediktbeuern tenía un nombre mucho más atractivo, que era Buria. Y el gentilicio de Buria es Burana. Si tú naciste en Buria, eras burano. Y entonces el manuscrito se conoció como Carmina Burana, que mucha gente sigue pensando que es un nombre de mujer. Bueno, este manuscrito no se sabe cómo llegó a esa abadía, porque tiene un origen fuera. Tiene cantos originarios de Occitania, Francia, Inglaterra, Escocia, Aragón, Castilla y el Sacro Imperio Romano. Los expertos dicen que fue escrito o transcrito originalmente en 1230 por dos escribas distintos, se conoce por la letra. Ocupa 119 hojas de pergamino, al que luego se le agregaron otras páginas en el siglo XIV, y contiene iluminaciones como esta, que representa la famosa rueda de la fortuna. La mayoría de los poemas están en latín, pero otros usan un alto alemán medio, arpitano, que es un idioma que ya no existe, y un macarrónico que mezcla el latín con alemán o francés comunes, lo que es un patois así el patois, que es estos idiomas que luego se crean como lenguas comunes que mezclan varios idiomas. Algunos cantos tienen autores, pero la mayoría son anónimos y presuntamente fueron escritos por juglares, trovadores y goliardos trashumantes. Sobre todo se considera que es una obra goliarda. Los goliardos en concreto eran clérigos jóvenes que no tenían puesto en la jerarquía eclesiástica, que además criticaban ya las contradicciones de la Iglesia, y sobre todo pues, no eran muy piadosos, que dijimos, porque les gustaban sobre todo tres cosas: las mujeres, la bebida y las apuestas, lo cual pues, no iba muy bien con las enseñanzas de por entonces de la Iglesia. Y en sus poemas y canciones acababan siendo el otro lado de la juglaría caballeresca. Si la juglaría caballeresca celebraba el amor romántico, los goliardos celebraban el amor sensual, que ya cuando juntas los dos las cosas mejoran, pero si no puedes tener uno u otro. Y todo el manuscrito revela estos intereses de los goliardos. Una cuarta parte de los poemas tienen además indicaciones musicales en notación neumática, una forma primitiva de escribir música. Y en 1935 entra en escena este caballero. Se llama Karl Orff, compositor nacido precisamente en Bavaria o Baviera, que decidió ponerle música a 24 de los 318 textos del manuscrito, creando la cantata Carmina Burana, que en realidad no se llama así. Se llama
Carmina Burana, cantiones profanae cantoribus et coris cantandae comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis. Que significa canciones de Benedict Boyern, canciones profanas para cantante y coros a ser cantadas junto con instrumentos e imágenes mágicas. La más famosa pieza de Orff precisamente tiene que ver, es esta, la de O Fortuna, que muchos suelen confundir con música religiosa cuando es un canto de lamento por los altibajos de la diosa Fortuna. Comienza diciendo: oh Fortuna, como la luna, eres variable, siempre creces o decreces, vida detestable. O sea, porque nunca sabes cómo te va a tratar la diosa Fortuna y vas a estar en la parte de arriba o de abajo de la rueda de la fortuna. Hay grabaciones también de las canciones en su versión medieval, más o menos fiel, dado que la notación era bastante imprecisa. Y tengo aquí uno, fue cantado por un grupo medieval gallego de hace 14 años, y es una de mis piezas favoritas de Carmina Burana, que es In taberna quando sumus. Luego les leo la letra, pero oigan esto. In taberna quando sumus Napolemus, Trisilvumus sedamus, Prosperamus, Osiris inservamus, quella cantura in taverna, hominum sestincerna, che sumus imperantus incubat moratriamus. In taberna cuando sumus. Entonces, cuando estamos en la taberna, esto está muy bien, dicen ellos. A mí lo que me entusiasma más son las letras de los poemas. Por ejemplo, en Vendedores de la Fe, estas son traducciones que mezclé, traducciones al español y traducciones al inglés y luego al español, porque hay cosas que tú las ves en latín y con el poco latín del que recuerdo, perdón, maestra Carmen, que me enseñó latín, sabes que se lo están inventando o lo están proyectando demasiado. Pero, por ejemplo, en Vendedores de la Fe dicen los goliardos: Judas se ganó su lugar en el infierno porque vendió a Cristo solo una vez. Pero díganme ahora, ¿qué castigo espera a aquellos que 7 veces al día venden el cuerpo del Señor? Refiriéndose, por supuesto, a dar 7 misas y cobrar por ellas. Pero lo mejor eran los poemas de amor. Entonces está, por ejemplo, este que es Amor Secreto. Ahora nuestro fragante lecho se demora esperando. Desconocido para ti, eres muy deseada por mí, pero cuando te llamo no apareces, mi más íntima adorada. El lecho está ahí esperando, pues no precisamente para leerte poemas de amor. Esta escrita supuestamente por una mujer o escrita por un hombre en el papel de una mujer. El tendero me da color. Y dice: el tendero me da el color para ruborizar mis mejillas. Como verán ustedes, esto de que el maquillaje ahora se obligan a las mujeres, pues esto ya ocurría en el siglo XI o XII. El tendero me da el color para ruborizar mis mejillas. Así puedo cazar a los muchachos. Gracias a ti por contejarme. Miradme, muchachos, y dejadme complaceros. Haced el amor, muchachos y muchachas adorables. El amor os hace intrépidos y os permite ser muy honorables. Miradme, muchachos, y dejadme complaceros. Bienvenido mundo, tú que estás tan lleno de alegrías. Yo seré tu esclava siempre segura en tu amor. Miradme, muchachos, y dejadme complaceros. Y si ustedes, yo siempre he pensado que los Beatles conocieron por lo menos este, porque tienen una canción que ustedes conocen que se llama Her Majesty. Dice: Her Majesty is a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Su Majestad es una chica muy buena, pero no tiene mucho que decir. Y al final dice: la quiero hacer mía. Y decían los goliardos en el siglo XII: si el mundo fuera mío, desde el mar hasta el Rin gustoso lo entregaría, porque la reina de Inglaterra yaciera entre mis brazos. Pregúntense ustedes si este sí es un adelanto de los Beatles, la poesía goliarda de los Carmina Burana, que también se llaman Codex Buranos, Códice Buranos o Codex de Boyern, de los monjes benedictinos de Boyern. Y está la letra de Cuando estamos en la taberna, que oímos un pedazo y dice: cuando estamos en la taberna no nos interesa dónde sentarnos,
sino apresurarnos al juego que siempre nos hace sudar. Lo que sucede en la taberna es que el dinero se gasta. Más vale que preguntes antes. Si yo te lo digo, entonces escucha. Una vez por el tabernero los hombres libres beben ansiosamente, 2 veces beben por los cautivos, luego 3 veces por la vida, 4 por todos los cristianos, 5 veces por los mártires, 6 por los hermanos enfermos, 7 por los soldados en guerra, 8 veces por los hermanos errantes, 9 por los monjes disgregados, 10 veces por los navegantes, 11 por los desavenidos, 12 veces por los penitentes, 13 veces por los viajeros. Tanto el Papa como por el Rey, todos beben sin límite. La señora bebe, el señor bebe, el soldado bebe, el clérigo bebe, el hombre bebe, la mujer bebe, el esclavo bebe, la esclava bebe, el hombre activo bebe, el indolente bebe, el hombre blanco bebe, el negro bebe, el perseverante bebe, el vago bebe, el ignorante bebe, el sabio bebe. Y así se siguen como otro par de versos señalando que finalmente centenares beben, miles beben. Era lo suyo, que quieren que les diga yo que no bebo. Pero tengo 2 más, que el amor vuela por todos lados, que dice: el amor vuela por todos lados y es capturado por el deseo. Jóvenes, hombres y mujeres, copulad merecidamente. La muchacha sin compañero carece de placer y pasa las noches sola e ínfima, con su corazón anhelante. Es el destino más amargo. Y termino con este que me gusta mucho también. Si un muchacho y una muchacha. Entonces, obviamente, el título que tienen estos versos, el título es la primera línea de los versos, porque la gente no le ponía títulos a sus versos. Si un muchacho y una muchacha yacen en una pequeña habitación, feliz unión. A medida que la humor aumenta y desde su intimidad el tedio es lanzado lejos, y empieza un inefable juego en sus miembros, sus brazos, sus labios. Si a usted no le gusta la poesía erótica, pues no le gustará mucho esto, pero a mí me gusta mucho y encuentro que además de la parte del juego que les gustaba a los goliardos, la parte del amor sensual, del amor carnal, quizás no nos la imaginaríamos en el medievo, como algunos nos lo han contado. Por cierto, siempre me llamó la atención que tengan una ilustración del Vagamon. No sé si ahora ha regresado, pero cuando yo tenía unos 30 años, poco menos, 28, el Vagamon había regresado con mucha fuerza, al menos en México. Así que, pues así es este tema de los Carmina Burana, que tanto me gustan, y que por supuesto, Carl Orff hizo un trabajo excelente, pero da a veces una impresión distinta, por lo solemne de su música, del significado profano, juguetón, despreocupado e irreverente de estos poemas, que les recomiendo que lean si encuentran. Hay buenas traducciones al español. ¿Qué más dicen? Muéstranos las fotos de los gusanos y los daños, sería un buen tema. Puedo hacerlo, sí. Fito, no se dé tiempo para Fito hoy, ¿eh? En la derecha hay mejores líderes que Ayuso, Feijóo, sí, claro, pero la derecha española ha decidido aliarse a la ultraderecha. Lo comentábamos ayer, Jonás y yo, la derecha, el Partido Popular Europeo mira al PP como diciendo: ¿tú de qué lado estás? Porque el Partido Popular Europeo es parte de la coalición para hacer líneas rojas que no pase la ultraderecha. Bueno, hay opiniones que me las salto. ¿Alguna recomendación para un padre novato que quiere inculcarle a su hija el pensamiento crítico, alejarla de las visiones religiosas o mágicas de la realidad? Depende de la edad de tu hija. Pero siempre cuando pregunten algo de religión, cuéntales la verdad. No solo que eso es falso, sino que hay una explicación real, ¿no? Dios nos hizo, no, es muy difícil eso. Mira, según lo cuenta aquí la historia, pues, está difícil de creer. Sin embargo, tenemos una
el conocimiento de que la evolución de las especies a lo largo de 3.800 millones de años en este planeta ha generado una serie de sucesivas especies que finalmente devinieron en varias especies humanas, de las cuales quedamos solo nosotros. Y tenemos todas estas pruebas para eso, mientras que estos en el libro pues, no tienen ninguna. Comparar la magia, la falsedad, la superstición, la religión, la filosofía con la realidad siempre es, creo que bueno, los chicos lo entienden con mucha facilidad. ¿Te dio risa el nombre de mi auto, el Rocinante? Tenía otro, ¿cómo se llamaba el otro? El Cojutec. Es que el Cojutec fue una burbuja que hubo en un momento dado cuando yo tenía unos 18 años, 19, porque iba a haber un cometa que había descubierto un señor que se llamaba Cojutec, por eso le ponen el nombre al cometa, que iba a ser espectacular, íbamos a ver casi de día, ibas a ver el cometa, iba a ser maravilloso. El cometa Cojutec fue un embuste total, no lo vio nadie. No fue un cometa importante. Todavía hace poco, el penúltimo que pasó por aquí, todavía hasta pudimos fotografiarlo, mi hijo y yo. Pero entonces el Cojutec, mi coche se llamaba el Cojutec porque así como que prometía mucho y no daba 60 kilómetros por hora ni en caída libre. Tu papá tiene 30 años de fallecido y sigue votando. Sí, bueno, en México la democracia es tal que los muertos siguen votando. Alberto López, cálmate. Estás diciendo obviedades como si estuvieras descubriendo el mundo. El último episodio del podcast de Alex O'Connor con Sean Carroll sobre la importancia del pensamiento crítico. Bueno. ¿Nos puede compartir su playlist de Spotify? Estoy cansado de escuchar lo mismo. Usted parece tener buenos gustos musicales. La semana próxima comparto. Tengo varias listas de Spotify. Sobre todo, ¿sabes qué? Tengo listas de YouTube. Por una razón. Y de esas te las puedo compartir la semana próxima. Como me gusta más la música en vivo que grabada, porque la grabación finalmente es como una película, o sea, tiene un montón de trucos especiales, efectos especiales, inteligencia artificial, autotune, un montón de cosas que nunca vas a ver en la realidad. Está muy bien. Es como ver la película de los Avengers, de los X-Men. Está muy bien. Pero que no te digan que es la realidad. La realidad es lo que ves en un teatro. Esa es la actuación, la pureza de la actuación, la realidad, la genuinidad de la actuación de una persona en un escenario teatral. Y lo mismo me pasa con la música. Yo prefiero como lo dije alguna vez, creo que cuando fui a ver a The Warning, Paulina falló una nota. ¿Por qué? Porque así pasa. Y hemos visto a Daniela fallar notas. Me está diciendo que no están usando autotune en el propio equipo de sonido que llevan. Entonces, lo que oigo es real. Como ahora que fui a ver a Fito Cabrales, que es lo mejor que hay en el rock español. Lo que oyes es lo que realmente hace Fito, lo que realmente canta Fito, lo que realmente tocan sus instrumentistas, lo que toca él, toca la guitarra impresionante. Es real. Entonces, tengo muchas más listas de reproducción en YouTube que en Spotify, pero compartimos algo la semana que entra. Insisto que debería subir más cosas a sus redes. Tienes razón, Gachuzo, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo. Ayer tuve que ir al médico, tuve que arreglar una cosa en la farmacia, tuve que traducir 6,000 palabras, tuve que ir a la lavandería a lavar sábanas. No, el martes. Y todavía a las 6 de la tarde estaba yo entrevistando estaba yo conversando pues con As Fernández. No doy, lo siento. Hablamos a ver cómo podemos hacer que se haga. Recomendaciones para decirle a un jovencito que orgulloso se define de extrema derecha. Pregúntale que por qué quiere que muera la gente que no es como él. Saltó el consejo de Gelvita. No sé cuál fue, lo siento, ya voy avanzado. ¿Dónde compras chamarras, Mauricio? Están muy bonitas. Pues en tiendas de aquí,
En general las compro, las dos bonitas que tengo, las he comprado aquí en peleterías que hay en Gijón, ¿no? ¿Qué opinión te merecen los denominados mensajes subliminales en el ámbito publicitario? Ah, ah, no sé, porque no lo he hecho. Se me daría rarísimo que no lo haya yo hecho. Creo que no he hecho el vídeo. Los mensajes subliminales no existen. Fueron un invento de un mercadólogo que estaba sin trabajo y se inventó lo que en un cine pasó, lo de beba Coca-Cola y coma palomitas, y que aumentaron las ventas y entonces así consiguió trabajo y demás, pero él mismo confesó que era una falsedad. No existen los mensajes subliminales, son un cuento, son un embuste, son un mito moderno. Voy a hacer un vídeo al respecto, pues sí. Chamarras, casacas, que se llaman cazadoras. A ver, bonsai mítico, ya que estás en tu monólogo, pues te vamos a dejar que tu monólogo se quede para ti, ¿no? Y no tengamos que leerlo nosotros, porque como que estás compitiendo con el canal o estás aprovechando el canal para echar tu rollo. Yo creo que deberías contar todo esto que estás diciendo en tu canal. ¿Eh? De niño me daba mucho miedo Fortuna, parecía música de fin del mundo, sí. Y el existe, creo que la música de Fortuna, que es distinta. Más o menos, a ver, era una notación todavía primitiva, pero que te da una idea de cómo debía sonar la melodía. Y lo que sí sé que han hecho es comparar las melodías en notación primitiva del Codex Buranus con melodías que se codificaron después ya con compases, cuando avanzó la notación musical, y se ha podido identificar las melodías, porque hay melodías que se repiten siempre, ¿no? Yo veía ahora cómo el Belachao tiene su origen en música klezmer judía. Pues sí, ¿por qué no? ¿Qué piensas de la carrera de Ciencias de la Comunicación? Pues depende con dónde se dé y para qué. No creo que haya una carrera de Ciencias de la Comunicación perfectamente definida, así como hay la de Ingeniería Civil, ¿no? Me pregunta Lalo Salvat sobre las cánticas de Santa María atribuidas a Alfonso X el Sabio. ¿Las has escuchado? He escuchado algunas. Jordi Zabal, aquí en España, ha hecho un trabajo de rescate de la música medieval maravilloso. Lo que pasa es que yo soy de la música profana. Y la música profana de Lars Nova me emociona mucho más, pero sí he oído las cánticas. Y como hace poco hablábamos que descubrí a otro, que ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno. El mundo es raro, que la izquierda razonable tenga que buscar a la derecha, que no es extremista. No es fácil llegar a acuerdos con los que supuestamente están de nuestro lado. Sí, pero, por ejemplo, el Grupo Socialistas y Demócratas, al que pertenece el PSOE, al que pertenece Jonás, tiene acuerdos con el Partido Popular Europeo, porque a ambos les interesa el bienestar de los europeos. No es así con el PP. El PP en España lo que quiere es quitar al PSOE, derrocar al PSOE y asumir el poder para servir a sus amigos del dinero. Como lo hace Ayuso, como lo hizo Feijóo, a sus amigos del dinero, del narcotráfico. Como lo hizo Ayuso, como lo hizo Feijóo, como lo han hecho muchos, como lo hizo Mazón en Valencia y como lo hace Moreno Bonilla en Andalucía. Gobiernan al servicio de todos. ¿Algún escritor centroamericano que haya leído? Tito Monterroso, mira. No, y mi querido amigo Otto Raúl González, que es un buen poeta y un gran palindromista.
¿Te quedan amistades del Partido Trabajador o Verde? No, del Verde nunca tuve. No, jamás tuve amigos en el Partido del Trabajo, menos. El Partido del Trabajo eran trotskistas. Bueno, vamos a hacer otra cosa que tengo ganas de hacer, a ver si nos da tiempo de hacerlo todo, pero esta me llamaba la atención en particular. Miren, religión, política y piernas. Se trata de esto, miren, breves antecedentes. Cada año, la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia convoca un concurso de fotografía. Este año, en la categoría Aspectos de la Semana Santa, fue elegida como triunfadora esta fotografía. Se llama Erotic y es del fotógrafo sevillano Gabriel María Pou Riesco, o Gabriel Pou para abreviar. Va a ser parte de una exposición de fotos seleccionadas por el certamen. ¿Ok? Como fotógrafo que soy, yo puedo decir que la imagen es bastante correcta. No hay distracciones, están los elementos que quieres fotografiar y no hay nada que moleste. Hay un contraste tanto de color como temático entre ambos elementos protagonistas, el blanco y el negro. La composición es muy buena. Y a mí lo más raro es que la mirada me lleva inmediatamente a los pies, al pie desnudo del Nazareno, junto al pie con medias y un zapato discretísimo de la mujer del cartel. Obviamente es un cartel publicitario ante el cual está pasando el Nazareno. Es una buena foto y si es la mejor ganó, Gabriel, bien. Pero es irrelevante. Lo relevante es que para los fanáticos religiosos de la ultraderecha populista de Vox, es una barbaridad. El único concejal de Vox en Gandia, Manuel Millet, avisó que no va a ir a la exposición desde la coherencia con los principios de Vox. Y tírale. Hay uno rápidamente se pregunta con qué principios de Vox es incoherente esta imagen. ¿Qué les molesta? ¿El Nazareno con capirote? Seguramente no. Si no les molesta el Nazareno, pues queda la mujer. La mujer vestida de negro, las piernas de la mujer, las medias color humo, la postura y los discretos zapatos. ¿Cuál de estos elementos, mujer, ropa, piernas, medias, postura, zapatos, es incoherente con los presuntos principios de Vox? Metamorfoseado en súbito crítico plástico, Millet dice que la fotografía tiene un enfoque estética y mensaje que evocan más bien referentes propios de la cultura provocadora o del ámbito cinematográfico ajeno a cualquier contexto religioso, y difícilmente puede asociarse a valores como la sobriedad, la sacralidad, el recogimiento y el respeto inherentes a la Semana Santa. Pues mira qué curioso, yo veo al Nazareno y digo, pues esto es un referente cristiano, ¿sí? No es un referente católico. Se asocia inmediatamente con un contexto religioso, porque fuera de la Semana Santa nadie anda así por la calle. En Estados Unidos el Ku Klux Klan andaba más o menos así, luego se asustan los estadounidenses cuando ven a los nazarenos en la Semana Negra. Los nazarenos son penitentes, cometieron pecados y entonces ahora lo están pagando en la Semana Santa. ¿Qué es lo provocador aquí? Mujer, ropa, piernas, medias, postura o zapatos. ¿Qué es lo cinematográfico que detecta su aguda retina? ¿Qué es lo contrario al contexto religioso? Si el contexto religioso está dado por el penitente. Pero Millet sigue, y lo peor de eso es que los diarios le publican. La foto es un grave desacierto que contribuye al descrédito de la Semana Santa, incurriendo en una provocación innecesaria y en una incoherencia evidente con el espíritu que debería presidir este tipo de certámenes. ¿Qué es decir mucho y no decir nada? ¿Cómo pueden contribuir estos elementos, mujer, ropa, piernas, medias, postura y zapatos, al descrédito de la Semana Santa? ¿Cuál es el espíritu que debería presidir el concurso que no es coherente con estos elementos? Mujer, ropa, medias, todo eso. Finalmente, desde Vox, ya no sé si fue el concejal o el partido, dijo, con decisiones como esta, la decisión del jurado, que seguramente está formado por fotógrafos, no por
no por sacristanes. Con decisiones como estas se persigue deliberadamente el escándalo mediático. Ustedes saben que siempre que alguien se pone así, es telépata. Saben que se persigue algo deliberadamente, se hace con intención de. Olvidando que no toda obra artística es adecuada para representar ni promocionar la Semana Santa. No, pero es que esta tiene un elemento de la Semana Santa que es el nazareno, que representa, ¿ves? Camina por la calle, está ante carteles que crean un contraste interesante, ¿no? Hay que aclarar que el único escándalo mediático es el que hizo Vox, y siempre lo hizo sin explicar por qué la interacción del penitente nazareno con su entorno urbano no representa ni debe promocionar a la Semana Santa. A ver, ¿qué le molesta realmente a Vox? Muy sencillo. Eva provocó la caída del hombre y su expulsión del jardín del Edén. Para una persona normal, es una historia interesante, uno de tantos mitos originarios como los de todas las religiones. Pero para los fanáticos religiosos, y un requisito de la ultraderecha siempre ha sido un fanatismo religioso sin fisuras, no es un mito, es un hecho. Por ello Dios la condenó, según el libro del Génesis, diciéndole: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y te dominará. Y San Pablo, Saulo de Tarso, fundador de la iglesia, dice en su epístola a los Efesios capítulo 5, versículo 22, las mujeres deben respetar a su marido como al Señor. Mira qué libras. Porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Y ya, como ya trae vuelo, así como la iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. En ese contexto religioso, ¿qué ve en esta fotografía un adepto a la secta de odio de Vox? A un buen cristiano haciendo penitencia por sus pecados, como lo revela el cinturón de esparto ese que ciñe su cintura raspándole la carne, los pies descalzos, disminuido y humillado ante lo que ven como un símbolo de potente sexualidad, porque las piernas de esta mujer no pueden ser objeto estético, ni mucho menos medio de locomoción. Son sexo. Aunque sea para anunciar medias, que parece que es el caso, creo que es un anuncio de medias de MIDI, lo que significa... lo que significaría que el cartel está dirigido más a mujeres que a militantes de Vox. Estás vendiendo medias, pero no se las estás vendiendo a los militantes de Vox. Alguno quizás, pero en general no. Las piernas son eróticas y punto. El título mismo lo dice, erótica, le puso Poe. Pero quizás el título y su autor no consideran que lo erótico sea malo, ni que esté reñido con la Semana Santa, ni que sea una provocación, quizá en todo caso una memoria. El nazareno que pasa, como el Cristo al que veneran, vinieron de mujer, y por tanto escandalizarse por un par de piernas parece un tanto excesivo. Pero los ultras son amigos del exceso, de la hipérbole, del escándalo, del lloriqueo y del dedo que flamígero señala los males de la sociedad que ellos podrían conjurar tan solo si los dejaran, si tan solo les votaran, o si votaran al PP, que ello les bastará para gobernar y mandar sobre piernas y sobre entrepiernas. Muy importante. El sexo es malo. El erotismo es nefasto, la mujer es provocadora. Allí coinciden ampliamente los boxetas con los talibanes afganos y los ayatolas iraníes. Bonita combinación. La mujer es provocadora por su mera existencia, a menos que se oculte. No es posible mirar un fragmento de mujer sin que sus mentes se llenen de fantasías irrealizables, de apetitos inconfesables, de inquietud sinuosa que les parece sí provocadora y enemiga de sus principios misóginos. Son piernas cinematográficas, piensan, probablemente porque solo las han visto en el cine. Son fruto prohibido, como el que Eva mordisqueó curiosa. Son piernas cuya existencia y lo que provocan en las febriles mentes de eternos adolescentes ultras desacredita a la Semana Santa. Las piernas hermosas y sugerentes no pueden ser sobrias, irrespetuosas ni religiosas. Son lo opuesto a la religión. El escándalo del edil y su partido son un atisbo a los huracanes de miedo y odio que azotan el interior de sus cabezas ultras. Y un buen aviso de lo que harían si pudieran. Prohibir tales expresiones. Falda larga, ropa suelta, hijab y si posible chador o niqab o burka para las buenas cristianas en que quieren convertir a esas españolas hoy tan libres y tan provocadoras, tan ofensivas
para sus cristianas bondades. Y así convertimos la fotografía en esto, con lo que estará mucho más contento el señor de Vox. De veras que son tontos. En mi colegio invitaron expertos en mensajes subliminales, sí. Voy a hacer un video de mensajes subliminales, porque además ya escribí mucho sobre el asunto de los mensajes subliminales en varios blogs. Es que me extraña mucho no haber escrito sobre el tema, no haber hecho un video sobre el tema, porque es esencial, ¿no? ¿Qué opinión te merece el anuncio de la regularización de inmigrantes en España? Magnífico, aplaudible y excelente, porque ya están aquí. Si no los regularizas y en 2027 se produce la tragedia y el PP y Vox gobiernan en este país, vas a tener a ICE en las calles de España. Y van a venir por mí también, ¿eh? No lo dudes. La expulsión, como la ha hecho Orbán, la expulsión como la pretende hacer Meloni, es el sueño de Feijóo y de Vox. Y si en 2027 el PSOE o la izquierda pierden las elecciones y tienen mayoría Vox y PP, ICE va a existir. Y esas 500,000 personas estarían tan en peligro como todos aquellos que ya han sido víctimas de ICE. Así que la regularización es maravillosa, espléndida, fantástica, y no tiene ninguna relación, ni se opone en ninguna manera a la idea de que hay que controlar los ingresos y hay que tener una política fronteriza razonable en toda Europa. Que no puedes tener las puertas abiertas, nadie tiene las puertas abiertas, pero que tienes que controlar más la inmigración probablemente. La mejor forma de controlarla es seguir apoyando a los países que expulsan migrantes para que tengan trabajo, empleo, oportunidades y esperanzas en esos países y la gente no se tenga que venir a jugar la vida con una patera para venir de África a España. O no se tenga que jugar la vida cruzando el muro de Trump, o no se esté jugando la vida, aunque lleve 40 años como inmigrante indocumentado, en las garras de los malditos escuadrones del terror y la muerte de Donald Trump. ¿Se necesita una mejor política migratoria? Por supuesto, pero los que ya están aquí no los puedes echar. No es humano echarlos, no es razonable echarlos. Colaboran. El otro día, José Mota, voy a ver si lo encontrara. José Mota, que es un gran comediante español, hizo un sketch general. Está en un grupo diría lo que de la cúpula de Vox, diciendo hay que echar a los inmigrantes a todos y a todos. Y de pronto el señor dice, bueno, espera, la que cuida a mi papá anciano, no, se van a ver. A los que cuidan a los ancianos, obviamente no, pero los demás, a todos. Sí, a todos. Oye, bueno, pero los que trabajan de camareros en mis restaurantes no, porque si no, imagínate, tengo que cerrar. Bueno, eso ya se entiende. Los que trabajan en los restaurantes, no. Pero los otros, todos. Bueno, pues tienes a los que trabajan en el campo. Bueno, pero es que eso ya ni se comenta. Los que trabajan en el campo, no. Pero los demás, todos. Bueno, y los que limpian las casas, porque la colombiana que limpia mi casa, no puedo prescindir de ella. No voy a conseguir a alguien que salga de la Complutense y esté en Podemos y venga a limpiarme la casa. No. Los que limpian las casas, no. Los demás, todos. Y al final, a la hora que presentan en la prensa su proyecto, un periodista le dice, pero dice usted que van a echar a todos menos a los que cuidan a los ancianos, a los que trabajan en los restaurantes, a los que ponen restaurantes donde se come muy rico, ¿no? Un restaurante peruano aquí en Gijón, maravilloso. A los que trabajan en el campo, a los que trabajan en la ciudad, a los que limpian las casas, a los que... Entonces, no van a echar a nadie, ¿verdad? Usted también se dio cuenta, ¿verdad? Joder, es que la criminalidad entre los inmigrantes es menor que en las nacionales, tanto en Estados Unidos como aquí, por lógica. Lo menos que quieres es que te echen. Y eso sí, si delinques, si te echan el guante, vas para afuera, te van a deportar, porque se deporta gente de Europa y se deporta gente de España.
Entonces delinquen menos. Es que es tan obvio. Y por ello, no, me parece de lo más aplaudible y de lo más razonable que se haga esto de inmediato, porque en 2027 corremos el peligro de que aquí, mientras esté yo hablando con ustedes, por esa puerta entren los de Desocupa a romperme la cara. Esa es la realidad. ¿Has escuchado la misa en si menor de Bach? Sí, pero soy más fan de la Pasión según San Mateo. ¿Qué te puedo decir? Bueno. ¿Por qué los católicos dicen que Europa está perdiendo su identidad con la migración? Porque les gusta mentir. El motivo por el que el catolicismo está perdiendo fuerza es porque la gente ya no tiene miedo. Los países donde ya no hay pobres, ya no hay religión. Finlandia, Islandia, Suecia, Noruega, los países donde hay menos pobreza, donde hay menos desesperación, donde hay menos miedo, hay menos religión. Y Europa, en la medida en que avanza, pierde religiosos. No es porque se conviertan en musulmanes. Y vuelvo a repetir, el 5% de los españoles son musulmanes. No están invadiendo nada, no están sustituyendo nada y por supuesto no están acabando con la identidad de este país, que además ha tenido musulmanes por lo menos los últimos 200 años. James Vicary fue el mercadólogo y está súper refutado en la mercadotecnia actual. Sí, fue James Vicary, efectivamente. El mercadólogo lo dice Gachuso, pero si no he hecho el vídeo lo voy a hacer. Se los prometo. Bueno. Ya que estamos hablando de este tema, de lo que está haciendo el Partido Popular, lo que está haciendo es absolutamente de locos. Miente, falsea, se alía a la ultraderecha desesperadamente para derrocar al gobierno del PSOE, al tiempo que encubre descaradamente los 7,000 muertos de los protocolos de Ayuso, que Ayuso ordenó que a los ancianos en las residencias de Madrid, las residencias para mayores, para ancianos de Madrid, que tuvieran COVID, no se les derivara a hospitales. Y murieron más de 7,000 en las residencias. Y murieron en condiciones horrorosas porque murieron de COVID asfixiándose solos en sus habitaciones. Solos en sus habitaciones. ¿Sabes lo que es ser responsable de 7,000 muertes y que te dé igual? Eso es Isabel Díaz Ayuso. Los casi 300 muertos de la Dana de hace un año y 3 meses. Ocultándolos, manteniendo a Mazón. Hubo un escándalo sobre los cribados de cáncer de mama en Andalucía, donde se engañó a las mujeres y donde hay mujeres que han sufrido cáncer de mama y han tenido que ser sometidas a operaciones que podían haberse evitado si se detecta oportunamente el cáncer, y hay gente que ha muerto. Y todo esto al PP le da exactamente igual. Lo único que quiere es derrocar el PSOE. Y entonces se producen los siguientes elementos. Como va a haber prórroga presupuestaria, porque no es posible aprobar nuevos presupuestos, se tienen que prorrogar los presupuestos del año pasado, el punto es que el PSOE había establecido que, independientemente de todo, las pensiones tenían que revalorizarse, es decir, aumentarse cada año de acuerdo con el índice de precios al consumidor, de acuerdo con la inflación. Esto lo hizo el PSOE y tiempo después, en noviembre, vino el señor Alberto Núñez Feijóo, amigo de un narcotraficante, a decir esto. Les anuncio que presentaremos otra iniciativa para que se garantice la actualización de las pensiones en 2026, aunque sigamos durante la prórroga presupuestaria. Era una propuesta del PP de algo que ya existía. La idea de que las pensiones se revaloricen de acuerdo al índice de precios al consumidor para que no pierdan poder adquisitivo.
Lo oyeron bien. Dijo en otras ocasiones que era un compromiso firme del Partido Popular que las pensiones aumentaran cada año, se revalorizaran de acuerdo al índice de precios al consumidor. Ayer votaron en contra de la revalorización de las pensiones para 2026, que son unos 500 euros menos al año para los jubilados, para cada uno de los jubilados. Votaron en contra. Después de decir esto, les da igual. Les da exactamente igual. Yo creo que el mundo tiene que saber quiénes son estos personajes. Hay un personaje muy conocido. Hay una iniciativa legislativa popular ahora mismo. Del Partido Popular, que cuando Aznar, es decir, cuando era presidente Aznar, antes de Zapatero, antes de Rajoy, antes de Pedro Sánchez, Aznar decidió regularizar porque convenía también económicamente, porque así te pagan impuestos, porque así se vuelven parte integral de la economía del país, regularizar a 500,000 inmigrantes. Aznar, hace muchos años, hace más de 20 años. Y Borja Semper, este señor con cara de pijo que tiene de Country Club, dijo esto en esta entrevista, defendiendo que Aznar regularizara a 500,000 inmigrantes. Hay una iniciativa legislativa popular ahora mismo en el Congreso para que se pueda llevar a cabo una regularización de 500,000 personas. Ustedes, esto fue en el mes de abril, votaron a favor de admitir a trámite esta iniciativa. Eso no quiere decir nada, es decir, que pasa un trámite y a partir de ahí se empieza el debate. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de prosperar? Porque ¿qué hacemos con estas 500,000 personas que están en nuestro país, que no acaban de llegar, que llevan tiempo trabajando, que están entre nosotros en la economía sumergida y que están sin los derechos, sin papeles, sin cotizar? ¿Tiene alguna posibilidad de prosperar esta iniciativa? Por eso votamos a favor de la iniciativa legislativa popular. Nosotros somos un partido, como decía antes, con vocación de Estado y de responder a los problemas que tiene el país y a los retos que tiene. Y evidentemente hay cientos de miles de personas en España que están, como dice usted, en la economía sumergida, que están trabajando, que no están cotizando, que no tienen sus derechos sociosanitarios o laborales reconocidos. Y a estas personas, a estos seres humanos, hay que darles una salida. Faltaría más. Y por eso votamos a favor de la iniciativa legislativa popular, para abrir un debate y una tramitación en el Congreso de los Diputados que nos permita regularlo. Claro que sí, nosotros estamos a favor de esto. Faltaría más. Borjita, faltaría más. ¿Creen ustedes entonces que el PP, manteniendo su sentido de Estado, como dice Borja Semper aquí, está a favor de la regularización de otros 500,000, pero ahora por parte del Partido Socialista y de Pedro Sánchez? Adivinen ustedes. La respuesta es, por supuesto, no. Y así, con eso, tenemos que vivir aquí en España, con gente capaz de decir una cosa y la otra según les conviene, porque como otros carecen totalmente de principios, carecen totalmente de compromiso con la gente que pasa por la calle. Su único compromiso es con el poder y con sus amigos los ricos. El PP es de derecha liberal conservador, era de liberal conservador antes. Ahora es una derecha que se inclina hacia la ultraderecha, menos liberal, conservadora y nacional católica. Bueno, pues el que no va a dar tiempo para hoy es para Fito, pero vamos a ver si, ¿qué nos queda? Lo de Robert F. Kennedy, no sé si de tiempo, pero vamos a ver los comentarios de hoy. Bueno, pues ya vamos a empezar directamente, rápido con los comentarios y empezamos con Jordi García, 7753, que nos dice, al final no sabemos la verdad de las cosas. Sí sabemos. Esto de Irán es increíble. En un podcast del Coronel Baños se decía que Irán es un paraíso, con gran tolerancia religiosa, las mujeres van sin pañuelo, maquilladas, como si estuvieran en Ibiza. No, mira. Sabemos algo con certeza. El Coronel Baños es un activo ruso
y por tanto interesado en mantener el suministro de drones Shahed de Irán a su amo Putin. Por lo tanto, no se va a meter con el gobierno de Irán, aunque haya matado entre 20.000 y 60.000 personas en las protestas, pues no tenemos forma de saberlo además, porque se bloqueó, no solo bloqueó Internet, sino que todo el que saque información, vídeos, expresiones relatando cuántos muertos hay de Irán, es detenido, torturado, las mujeres violadas, por supuesto, así no son vírgenes, entonces ya no van al cielo, y asesinado. Tiene 50.000 personas en la cárcel y les da igual. Entonces, sí sabemos con certeza la verdad de las cosas, pero no la vamos a saber, por supuesto, de manos del coronel Baños. Axel Curangi, 8259. Buenos días, señorón. ¿Qué opina sobre la inteligencia artificial aplicada a la medicina bien programada, que en breve tendrá la mayor base de datos y coherencia en sus búsquedas para agilizar los triajes de pacientes y prescindir de los médicos generalistas, automatizando ese primer contacto? Espero pueda brindar una opinión. Pues mira, creo que como toda la inteligencia artificial será una herramienta útil, pero no creo que pueda prescindirse de los médicos generalistas. La inteligencia artificial no puede oír la voz del paciente ni su respiración, no puede ver en 3 dimensiones todo lo que ve un médico o leerlo. Por ejemplo, se puede determinar un diagnóstico con base en los compuestos volátiles que desprende el cuerpo. Si no hay un médico que huela un aliento afrutado que puede indicar acetoacidosis en un paciente diabético, lo puede matar, pero sin despeinarse. O los aromas que indican infección por pseudomonas o insuficiencia renal o hepática, que todo esto aprenden a hacerlo los estudiantes de medicina. Vista, tacto, olfato, oído, la voz del paciente, ¿por qué habla así? Se habla como Robert F. Kennedy, por ejemplo, tiene un problema gravísimo. No es solamente los datos que puedes poner en texto. Yo nunca le dejaría a la iniciativa, es que me rehúso a llamar la inteligencia artificial, la determinación de un triaje sin intervención humana. Blaze Rookie dice, se equivocó en una cosa, la Biblia sí menciona el aborto, no con ese nombre obviamente, pero cuando lo menciona es para dar instrucciones de cómo llevar a cabo un aborto con magia. Le dije que era falso y lo desafié a que me dijera qué libro, capítulo y versículo, y dijo que eran Números capítulo 5, versículos 11-30. Dice que en el caso de una mujer adúltera, si su embarazo es resultado de una infidelidad, cosa que no dice, el castigo manda a tomar una poción para terminar el embarazo. Y no es cierto, eso no lo dice. Lo que menciona ese libro, ese capítulo y esos versículos son unas aguas amargas portadoras de maldición, pero no para un posible embarazo. No menciona el embarazo ni menciona que la mujer infiel tenga o no tenga un fruto en su vientre producto de su infidelidad. Lo que hacen las aguas amargas es hinchar el vientre de la mujer y volverla estéril, que no es lo mismo que abortar. La Biblia no menciona el aborto ni siquiera así, mucho menos lo condena. Mucho menos lo condena. Así que si usted es cristiano y está en contra del aborto por la religión, tengo la pena de decirle que la religión no dice nada al respecto, por lo menos la suya. Dice New World Metal, soy agnóstico, pero teniendo en cuenta que el consenso científico se ha equivocado muchas veces, yo tampoco sería fundamentalista del mismo. La palabra fundamentalista ahí no se aplica para nada, pero no hay problema. No me imagino a qué te refieres con eso de que el consenso científico se ha equivocado muchas veces. Pero con esa actitud no deberías usar internet, ni aviones, ni autos, ni antibióticos, ni teléfonos, ni nada que sea producto de la ciencia. No vaya a ser que esté todo equivocado, ¿no? Dice Sergio Alduenda. Yo hablé con mi amigo Javi Santaolalla, que es doctor en física, y me recomendó leer filosofía. Mi respuesta simplemente es, no te recomiendo leer física, no me atrevo a opinar. Porque si opino, la llamamos.
Clatus 2.0, mira Clatus, la mejor banda, una de las mejores bandas del mundo, absolutamente infravalorada. Se pregunta para don Mauricio, ¿para usted sigue siendo una pérdida de tiempo leer las obras de Platón y Aristóteles? ¿Qué obras de la antigüedad clásica recomienda leer? Saludos cordiales desde Costa Rica. Digo yo, depende. Para tu interés histórico puede ser interesante leer algo. No sé, pero por ejemplo, si te interesa lo militar, pues tienes que leer La Guerra de las Galias de César, sí o no. A mí me gusta la poética de Aristóteles porque tiene observaciones agudas sobre literatura, no porque tenga verdades o sabiduría. Como escritor, me es útil la observación de tu escritor. Pero leer las ideas sobre física o adivinación mediante el sueño, a las que también les deja muchísimas páginas Aristóteles, pues, francamente me interesan cero. Obviamente la Ilíada y la Odisea son buena lectura, las Metamorfosis de Ovidio siempre me llamaron la atención, y hay poetas según diversos intereses. Hay poetas militares, hay poetas bélicos, hay poetas de amor, hay muchísimas opciones, y están, por supuesto, los dramaturgos griegos, de los cuales a mí me gustan mucho más los comediantes, los cómicos, los humorísticos que los serios, ¿no? Pero yo creo que la antigüedad sí tiene mucho que dar en literatura, no en conocimiento filosófico, punto. Me dice Jesús, no, ¿dónde está? Cervanar de Leán, 114. La filosofía es el estrato de la ciencia. Yo creo que quiso decir el sustrato, pero o no lo sabe o le falló el dictado. La ciencia pregunta, pero la pregunta es prestada. Esa me gustó muchísimo. Y ya me lo imagino, ¿no? Vamos a preguntarle a un filósofo qué preguntas hacerle a la ciencia. Bueno, la misma pregunta no sería posible sin cuestionar el status quo, que es en cierta manera filosofía. Y le digo, en cierta manera. ¿Sí? Cuando la ciencia se pregunta cuál es la velocidad de la luz, ¿está haciendo filosofía? Pues todo es filosofía. Si todo es filosofía, nada lo es. La filosofía fue una práctica inservible que debió pasar a la historia al parecer los métodos de la ciencia. Pero ustedes prefieren idolatrar la filosofía porque finalmente es mucho más fácil que hacer ciencia. Cualquiera termina la carrera de filosofía y se declara filósofo. En cambio, trata de acabar mecánica cuántica, trata de acabar física. De estas recibí muchísimas, y todo esto por una broma que hice, la de se puede salir de la filosofía. Que me dio pie a alguien a hacer una improvisación humorística. Les pareció horrorosa, bueno. Entonces, de esto muchos, no, la filosofía es las epistemologías. No, mira, no. Pero es que la ciencia parte de una epistemología. No, la ciencia parte de la realidad. No tiene una teoría del conocimiento, tiene una visión del conocimiento que dice si lo puedes replicar independientemente y opera sobre la realidad, pues es bastante fiable. Luego lo sometemos a prueba y resulta que es fiable. Lo seguimos sometiendo a prueba y resulta que es fiable. Y hacemos volar muchísimos aviones y todos vuelan. Y ninguno deja de volar. Y no hay una teoría alternativa a la teoría a los fluidos de Bernoulli sobre cómo funcionan las alas de un avión. No la hay porque esa es la buena, esa es la que funciona. Es la que permite predecir el futuro y es la que describe correctamente la realidad. Cosa que no pasa con ninguna de las filosofías. No hay ninguna observación filosófica que no tenga una contraposición de otro filósofo que opina exactamente lo contrario, y ustedes lo aplauden todo. Es alucinante. Este sí fue un poco cruel, pero bueno. Me dice en Info ALX. Sí, de acuerdo, las reflexiones o ideas son solo formas de ver la vida y cualquier persona las puede generar y nos pueden gustar o no. A mí me gustan las de Diógenes, los estoicos, Russell, Oppenheimer, que no sé quién sea Oppenheimer, etc. Pues le pregunto, si te gusta lo de Diógenes, te parece que dice la verdad, le pregunto, ¿haces como Diógenes que orinaba, defecaba y se masturbaba en el mercado público? Porque esta era la base de su anaideia, de su apertura y transparencia absolutas, o es pura pose. Porque si no haces como Diógenes, no sigues la filosofía de Diógenes. Y ya te veo masturbándote en el mercado público.
Oscar Gustavo, no voy a leerla toda, pero voy a leer la parte fundamental, ustedes pueden leer el resto. Nuevamente ayer entré en controversia con un amigo conservador de derecha que opina que Europa está a punto de desaparecer, ya que según él carece de la tecnología armamentista y de los hidrocarburos necesarios para defenderse de Estados Unidos y Rusia. Yo le argumento lo contrario, pero él dice que no es así. Europa es débil y va a caer. Lo mejor que puede hacer es rendirse ante Trump. Si hace rato teníamos a Monedero diciendo que hay que rendirse ante Rusia. Dentro de lo que dijo, mencionó que el primer ministro de Alemania dijo públicamente que Europa debe unirse a Rusia para no morir, que solo la unión ideológica y comercial con Putin evitará el desastre. La unión ideológica, madre mía, la cleptocracia de la mafia. Yo no he escuchado nada, tengo que buscar la información, pero ¿es esto propaganda, es mentira o en realidad sucedió? Bueno, y luego ya dijo otras cosas, pero digo, uno, Putin no ha podido con Ucrania. ¿Va a poder con toda la Unión Europea? Difícilmente. Su economía está en declive, su capacidad militar está limitada y sus propios cómplices empiezan a dudar de él. Dos, Europa sí tiene tecnología armamentista, empezando por el Eurofighter y el Dassault. Los países de Europa son exportadores de armamento. De hecho, Francia es el segundo exportador de armas más grande del mundo. Reino Unido, Alemania, Italia, Suecia y España también producen armamento. De hecho, en España se producen, entre otros aviones, el Eurofighter. Ahora, el que dijo esa estupidez no fue el primer ministro alemán. Fue Gerhard Schröder, que fue primer ministro alemán hace más de 20 años, de 1999 a 2004, y luego fue comprado por Rusia, que es muy amigo de Putin, que tiene intereses económicos en las empresas energéticas rusas como Gazprom o Rosneft y en el gasoducto Nord Stream. A él lo mueve solo su interés personal y nadie le hace caso. Lo que sí dice el actual primer ministro alemán, Friedrich Merz, es lo que todos saben, que Rusia no puede ganar esta guerra. Quienes hablan así finalmente lo hacen desde la ignorancia y el odio a Europa. La derecha de Trump, de Putin, de Milei, tiene la mira puesta en la democracia y la democracia está aquí. Así que, y ahí suelto el así que, donde... Este ya lo he debatido en muchas ocasiones, pero vuelvo a ello, ya que hace mucho tiempo que no lo menciono. Fugonmar 6807 dice: Mauricio, ¿por qué si Ucrania tiene derecho a ser independiente de Rusia por su identidad nacional? No es por eso. Cataluña no tiene ese mismo derecho. Le respondo. Ucrania, tiene derecho a su independencia porque históricamente fue independiente y porque además se le reconoció esa independencia en tratados de 1991 y 1994. Cataluña nunca ha sido independiente ni de España, ni antes de que existiera España de la Corona de Aragón. Nunca fue independiente. Entonces me responde, los países no han sido siempre los mismos. España no ha sido como hoy la conocemos. No, hombre, era la Corona de Aragón, la Corona de España. Eso no tiene que ver. Los países se unifican o se dividen. Ejemplos son la antigua Yugoslavia y Checoslovaquia. ¿Por qué negarle a los catalanes el derecho a decidir si quieren ser independientes? Un argumento es la Constitución de España. Las constituciones tampoco son siempre las mismas. Entonces le digo lo que siempre les he dicho. Hoy Cataluña es parte de mi país. Cuando estoy en Barcelona estoy en España. ¿Partimos de esa base? Vale. Yo estoy de acuerdo con un referéndum si primero cambian la Constitución, pero nunca ninguno de los partidos independentistas que han tenido representación en el Congreso de los Diputados en España nunca han propuesto un referéndum. Jamás. Ni de broma. Yo estoy de acuerdo con un referéndum, cambiando la Constitución primero, pero si votamos todos los españoles. ¿Quieres que solo voten los catalanes? Defínelos. Los que hablan catalán. ¿Los vas a hacer un examen de catalán para ver quién puede votar y quién no? ¿O los vas a someter a un estudio de ADN? ¿Qué es ser catalán? Esa discriminación por parte de alguien que me quiere a mí convertir en extranjero en una tierra que es parte de mi país desde que se inventó España, no es aceptable. Te acepto el referéndum si todos los españoles votamos por la independencia de Cataluña. ¿De acuerdo? A ver qué me contesta. No creo que me conteste.
Esta es muy buena pregunta. Dice, perdón, de abajo, Cristiano Olivera, ropa vieja U5874, o sea, es un nombre, no traías el nombre largo, tuviste que usar el abreviado. Joder. Señor Mauricio, ¿y qué haría la comunidad judía de Gadara con una piara de cerdos, siendo estos un animal inmundo? Nos referíamos a la historia de los cerdos de Gadar, o de Gadara, en la Biblia, donde hay un hombre poseído por unos demonios, y los demonios, y Cristo echa a los demonios, y los demonios dicen, ¡ay, ¿dónde vamos a vivir? Y Cristo, que es re buena persona con los demonios, se los deja que posean a unos cerdos, a una piara de cerdos que estaba allí, y los cerdos, enloquecidos por la posesión demoníaca, se tiran por un precipicio hacia el mar. Yo siempre he dicho, ¿qué culpa tenían los cerdos? ¿Y qué culpa tenía el dueño de la piara de cerdos? Porque allá hay dueño. Y dice, esa es a lo que se refiere Cristian. Y le digo, a ver, mira, ¿qué se hace? ¿Qué haría la comunidad judía con una piara de cerdos? Comérselos. Porque no todos los judíos se ajustaban a la ley mosaica y al no comerás cerdo. Yo conozco judíos que comen cerdo, que tienen ciertas creencias religiosas, pero no son fundamentalistas, solo los fundamentalistas. Ahora y en el pasado se abstenían de comer cerdo. Pero además, en la Judea antigua había montones de romanos, griegos, cartagineses y gente de muchísimos lugares que devoraban cerdos con el mismo gusto con el que los devoro yo. Así que venderles los cerdos a los romanos y a los griegos y a los cartagineses y a todos esos pues era un buen negocio que Cristo le jodió al pobre dueño de la piara. Bueno. Me pregunta Alberto, Alberto Sgarbifabri, ¿el veganismo es una religión? Y le digo yo, mira, no debería serlo, pero muchos lo asumen como tal, como una forma de vida y una tribuna moral sobre la que predican a todo el que pasa, en lugar de ser simplemente una opción alimenticia, que es lo que debería de ser, y ya. Y llegamos a nuestro premio Beltón de hoy. Isaac Ness, 2647. A ver, me habían preguntado quién hacía mejores armonías, si los Beach Boys, los Beatles o... no me acuerdo quién. Beach Boys, Beatles o... no me acuerdo. Y al final dije que los Beach Boys, que los que no son ni unos ni otros. No me acuerdo. Pero entonces me dice Isaac Ness, 2647, Queen, aunque la homofobia boomer es grande. O sea, es Elton, por no decir el IMB, el premio. Pero primero que nada no me preguntaron por Queen. Como ya dije en otra respuesta, ten cuidado. Muchas de las armonías de Queen existen solamente en el estudio porque Freddie hacía todas las voces. Bohemian Rhapsody o Somebody to Love no la cantan los demás. Se metía Freddie y hacía todas las voces. Ahora, el comentario sobre una fobia de boomer, porque yo pertenecería a la generación de los boomers, me parece más una expresión de tu estupidez personal. Pensar que pueda yo hacer menos a Queen porque Freddie Mercury era bisexual, parece lo más idiota que he leído en mucho tiempo, y mira que leo cosas idiotas. Y finalmente, Manuel Quinones, 3596, dice, está bien decirle a alguien que no está solo en sus creencias. Sin embargo, esa propaganda en buses, imagínate, tú están obsesionados por la propaganda en los autobuses hace 20 años. Sí, ¿no? A ver. Atheist Voz. Déjenme ver, porque es que es alucinante que sigan obsesionados con esto. La campaña del bus ateo se hizo en 2008-2009. Sí, 18 años. 17 años. Bueno, esa propaganda en buses
más parece un medio para atraer adeptos o nuevos convertidos al ateísmo. No se ve muy respetuosa. Y le digo yo, mira, esto es como decir que las acciones contra el cáncer están atrayendo adeptos a la salud. Si eres esclavo de una creencia y puede ayudar a liberarte, no es cosa de convertirse ni es cosa de adeptos. Es cosa de que asumas los hechos. Ninguna creencia supersticiosa merece respeto, por otro lado. Pero eso no puedes decir a los que están tratando de liberar esclavos, ¿quieren convertirlos en adeptos a la libertad? No, no es igual. No es lo mismo la esclavitud que la libertad. No es lo mismo la religión que el ateísmo. Ciertamente no es lo mismo el cáncer que la salud. Y el tiempo se nos echa encima, pero vamos a tratar de hacer una cosa más. Dice, bueno, sí, ya lo del Pepe le contestaron. Gracias a Biota 2097 por el super chat. Dice que ve todos mis videos desde hace años. ¿Conocen personal a Alan Barroso? No. No conozco a Alan Barroso. Ni en persona, ni en virtual, ni en nada, pero se agradece mucho. Se cerraba con la frase que había dicho un día antes en el streaming, le agradezco mucho. La IA podría ayudar, por ejemplo, a identificar patrones de la cual fue entrenada por un humano. Esos patrones ayudarían a los diagnósticos y ya el médico decidirá si es verdad o no. Sí, pero necesitas al médico. No puedes prescindir del médico. Y además, hasta este momento al menos, la inteligencia artificial vive en el texto y en 2 dimensiones. Las limitaciones son muchísimas. ¿Le gusta la comida especiada? Pues hasta cierto punto. Sí, la comida india, algunas cosas me gustan. A ver, un pollo tikka masala me lo como encantadísimo de la vida. Un buen curry no demasiado picante, que no sea vindaloo, perdón. Pero sí como me gusta la comida india, pero no especialmente. No. Soy mucho más fan, por ejemplo, de la comida peruana, me gusta mucho, la comida italiana, la comida española, por favor, la comida mexicana, sin duda alguna. Estaría yo más por ese lado, ¿no? Voy antes. Hay un chico un italiano que tiene un maravilloso restaurante aquí, que se llama Aldo, el buen chico, el establecimiento se llama Aldo, y voy a él. Hay comida japonesa, por supuesto, soy un fan enorme del sushi y de algunas otras cosas que no son sushi, porque no solo la comida japonesa es sushi. La comida china. Hay un lugar al que voy a comer el pato asado, porque a un pato, lo mejor que le puede pasar a un pato es que en manos de un chef asiático. Hace unas cosas absolutamente increíbles con los patos. Y ahí me hacen un pato asado maravilloso. Entonces, y sí, no está entre las que más me gustan la comida india, pero voy a restaurantes indios donde los hay y la disfruto. La notación musical moderna fue desarrollada por el monje católico Guido d'Arezzo. Sí, efectivamente. Me vuela la cabeza porque creen que es algo bueno que Europa sea súbdita de Rusia. Jamás ha conquistado Europa occidental y no hay coincidencia ideológica ni política, y lo saben estos rusófilos. Pero tampoco hay coincidencia ideológica con los rusos de a pie. Es decir, la idea de que Putin y el autoritarismo que ha establecido en los últimos 20 años, más de 20 años, ya 26 años, con una cleptocracia formada por oligarcas mafiosos que se robaron la industria soviética que iba a repartirse entre la gente. Esa fue la idea de la privatización de la industria soviética y del campo soviético, pues que se aprovecharon. Los pillos del Partido Comunista se aprovecharon para convertirse en los oligarcas de hoy. Por eso en todos los autoritarismos de Asia Central, todos los sátrapas son antiguos miembros del Partido Comunista, todos. Pero el ruso común y corriente de la calle no vive en esa fantasía, ni vive encantado con ese horror. Esa idea de que tienes que someter a Putin, porque total, los rusos están encantados con Putin, no es cierto, no lo están. Pero en fin. Bueno, ¿qué más me dicen? Saludos desde México, gracias. CrossFit Six Nation Yoga era el que preguntaba, sí.
Y lo que yo dije es que Crosby, Stills, Nash & Young nacieron para se unieron los 4 que venían de grupos distintos. De los Hollies venía Graham Nash. Y de Buffalo Springfield venían Stephen Stills y David Crosby. Y Neil Young, no me acuerdo de dónde venía. Pero se juntaron cuando vieron que podían hacer unas armonías maravillosas. Entonces, su objetivo era la música vocal. Y por lo tanto, son mucho más elaborados que los Beatles y que los Beach Boys, aunque tienen grandes armonías. Y creo que incluso los arreglos armónicos de los Beach Boys en algunas canciones, como Wouldn't It Be Nice o God Only Knows, son más elaborados que las armonías de los Beatles, que generalmente eran bastante más limitaditas. Pero es porque no era su objetivo, ¿no? Un periodista llamado Boris González afirma que el petróleo enviado a Cuba va directamente a China y no para los cubanos. ¿Crees que sea cierto? No lo sé, pídele sus pruebas, pídele los documentos. ¿De dónde los sacó? ¿Cuáles son los datos? Don Kikón 64, gracias por el superchat. ¿Crees que alguna de las acciones o políticas de Trump llegan a dejar algún beneficio a su país o al mundo? Aunque sea de manera indirecta, sí. La reacción contra el fascismo. Si logramos derrotarlo, van a pasar otros 100 años antes de que el fascismo tenga otra oportunidad en este mundo. ¿Qué recomiendas visitar en Nueva York? No sé. Yo no vi Nueva York. Yo fui a trabajar a Nueva York como un salvaje. Entonces, una tarde me escapé a ver lo que era de New York Experience, que estaba en el Rockefeller Center y ya no existe. Yo vería el Rockefeller Center, claro. Yo vería Central Park. Lo vi de lejos. Pero hay museos, el Museo Metropolitano, por ejemplo, yo iría, pero no pude ir, nunca. Yo fui a trabajar, luego me escapé una noche porque creíamos que teníamos una hora más. En México no había cambio de horario, estábamos en marzo, abril en Nueva York, y pensamos que teníamos una hora más para dormir en el cambio de horario que nos avisaron que había. Como éramos imbéciles, resulta que teníamos una hora menos y nos habíamos estado ahí, salimos en la noche y andábamos en piano bares, cantando y bebiendo y al día siguiente te despiertas una hora antes. En fin. La democracia está siendo atacada, sí, está siendo atacada y por supuesto está llena de defectos, pero ya lo dijo Winston Churchill, es la mejor de todas las opciones. Cuando tenga alguien una opción mejor, por favor, yo voy a ser el primero en apuntarme. Su platillo favorito de la comida mexicana y española. De la comida mexicana, el mole poblano. O las enchiladas verdes. Y es que como más enchiladas verdes que mole poblano. Pero los tacos de carnitas, que aquí sí no hay, sobre todo no hay de vísceras. Y de la comida española, la fabada es el número 1 por cualquier concepto. Y después de la fabada, probablemente el cochinillo segoviano. Y el arroz con bugre o con bogavante, que aquí se prepara muy bien. Pero sí, a ver, el problema que tengo es que como mi familia era de origen asturiano en México, la fabada ya cumplía una función en la cultura familiar, independientemente de que éramos más mexicanos que lo que te imagines. ¿En qué parte de la Biblia se habla sobre la esclavitud? En varios puntos se habla sobre la esclavitud. Pero acude a lo que dice Pablo de Tarso, San Pablo. Te digo en qué epístola es, donde les dice a los esclavos cómo funcionar. Acuérdate que Dios le dice a los judíos que pueden tener esclavos, mientras no sean judíos. La epístola a Filemón es la epístola de San Pablo, donde te defiende la esclavitud. Después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, siendo esto un permisillo, ¿qué espera China para su movimiento geopolítico? No lo sé, pero China en mucho es como la Iglesia Católica. Espera, tiene una gran capacidad de esperar. No se apresura. Uno de los errores que probablemente Mao es que era bien atrabancado y no coincidía con la forma general de funcionar de China, que es más pausada.
Armando Fuentes, Catón o Tomás Mojarro son buenos articulistas. A Catón no me gustaba, Tomás Mojarro me gustaba, aunque era un poco demasiado... ¿cómo le llamaríamos? Demasiado Jeremías su estilo para mi gusto personal. Pero a mí me parece admirable el trabajo que hizo Mojarro, que creo que ya creo que Tomás Mojarro ya no está con nosotros, no lo sé, espero que sí, ojalá. Pero yo éramos compañeros en la XCW. Él entraba antes que nosotros y hablé alguna vez y lo vi alguna vez en los pasillos de Televisa Radio, ¿no? Los anarquistas dicen que ese sistema ya existe y es el anarquismo. No hay un anarquismo funcional en el mundo. No lo hay. Y no es funcional precisamente porque todo necesita reglas acordadas por la sociedad. Si no hay reglas, alguien las va a romper, alguien va a abusar. Y si alguien abusa, entonces ya necesitas detenerlo, ya necesitas policía, necesitas leyes para decirle que lo que está haciendo está mal. Y necesitas una forma de sancionarlo porque ha hecho mal al romper las reglas, al abusar de la situación anárquica. Hay de todos según su capacidad y a todos según su necesidad. Llega alguien y coge más que lo de su necesidad. La tragedia de los comunes es la forma esencial que te explica por qué el anarquismo no funciona. Se necesita un sistema que cree reglas y el mejor sistema para crear reglas es el democrático. ¿Te gusta la banda Chicago? Me gustó muchísimo. Hace mucho que casi nunca oigo a Chicago, pero Chicago fue una banda, además a mí me tocó en la adolescencia la época importante de Chicago, que tenía cosas como Does Anybody Really Know What Time It Is, que es una maravilla, o 25 or 6 to 4, que es extraordinaria. Siempre me gustaron las bandas con metales. Junto con Chicago estaba Blood, Sweat and Tears, que además tenía la enorme voz de Clayton Thomas. Eran dos bandas que tenían una sección de metales fuerte. Las secciones de metales a mí siempre me dio la impresión que funcionaban muy bien en el rock y son la base de algunas de las mejores bandas del rock mexicano, como Love Army, que tenía una sección de metales impresionante. Entonces, sí, Chicago es una banda que me gustó muchísimo, que escuchamos muchísimo, pero que no podíamos replicar en nuestras banditas que intentábamos, pues precisamente porque tocar la guitarra aprendes, pero tocar el saxofón es otro mundo. Nos pasó también con el folclore. Era más fácil hacer el folclore sudamericano hasta cierto punto porque podías prescindir del violín y el arpa. Aunque y por supuesto que hay violín y arpa en toda Sudamérica, pero había muchas cosas que podías defenderte con quena, charango y bombo, por decir algo, o con guitarras y bombo. Pero cuando entrabas a la música tradicional mexicana, había de dos, o arpa o violín, y eso era más difícil, ¿no? Y poca gente controlaba. Me acuerdo de Adrián Nieto, de los folcloristas, un buen violinista folclórico, pero es mucho más difícil dominar el violín o el arpa que la guitarra. Por lo menos la guitarra de acompañamiento, no te digo la guitarra a altos niveles. Dicen que la Comuna Zapatista, según ellos, es anarquista. No es anarquista, por un lado, y por otro lado, no ha hecho nada por mejorar la vida de la gente entre 1984 y hoy. No, 94. Sí, no, 84. 94. No, 94. Perdón, de pronto tuve un periflux. Desde 1994 son 32 años y la vida de la gente no ha mejorado y tampoco tienen agua potable, y tampoco tienen electricidad, y tampoco tienen médicos, y tampoco tienen carreteras, y tampoco tienen una vida mejor que la que tenían cuando no eran las comunas zapatistas. Usted leyó la Biblia, no se sintió conmovido, no logró sentir empatía, debió de haber sentido algo. ¿Recuerda qué fue? Mira, sentí mucho horror contra algunos de los capítulos de la Biblia, pues está llena de horrores, sobre todo el Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento me conmueve y me encanta, y lo leo vuelvo a ello con cierta frecuencia,
cada 2 años le doy un repaso, como lo hago con mis poetas preferidos, el Cantar de los Cantares de Salomón. Es un gran poema, es un poema erótico. Leche y miel bajo tu lengua, tus pechos como 2 gacelas. Hombre, claro, a la iglesia esto le incomoda mucho y entonces es que es una metáfora del amor entre la iglesia y Cristo. Sí, hombre, lo que tú digas. Es un canto de amor de Salomón a la reina de Saba y le sale maravillosamente bien. Y es probablemente la pieza literaria más valiosa del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es que abordarlo es darse cuenta que Cristo es un personaje fantástico y para eso pues me divierten más otros personajes fantásticos, ¿no? Leodán no me gusta, la Sonora Matancera, no recuerdo nada de la Sonora Matancera, como no fuera el Qué feliz encuentro de la Sonora Celia Cruz y no me acuerdo quién más, cuando se reencontraron la Matancera y Celia Cruz en Nueva York. Dicho lo cual, son las 10:02 y yo me voy. Fito queda para la semana próxima junto con las atrocidades de Robert F. Kennedy y el desastre de la ciencia de Estados Unidos, cosas que ya no nos dio tiempo de hacer. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí. Somos 203 personas, a 227 les gustó, otros se fueron, se han tenido que ir. Espero que vean o el diferido o los fragmentos y segmentos que vamos publicando a lo largo de la semana. No se preocupen y luchen. Hay una frase que ha dicho algún socialdemócrata, que ha repetido a Ursula von der Leyen y que ahora ha repetido el primer ministro canadiense. La esperanza no es una estrategia. El desear que las cosas mejoren no es una estrategia. Desesperarse no es una estrategia. La única estrategia es luchar. ¿Cómo se lucha? Difundiendo, hablando, expresando tu posición, compartiendo con la gente a tu alrededor y no permitiendo que el mensaje de odio y de miedo se introduzca y predomine en el espacio de sociedad en el que tú vives. No hay que tenerles miedo, porque si hoy se les tiene miedo, mañana va a haber demasiadas razones para tenerles miedo y será demasiado tarde. Nos vemos la próxima semana, nos vemos el miércoles. Voy a ver si hago lo de los mensajes subliminales, no estoy seguro, pero lo voy a intentar. Nos vemos el jueves aquí y como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.